¿Todo bien? Buenas noches Jonathan, buenas noches a todos. Hola Débora, hola Lili, hola Diego, hola. ¿Cómo anda, señor? Tenemos ¿Todo más bien? hinchada que del Moro. Hay mucha hinchada, Después va a venir la factura, Comenzamos Intratable como todas las noches. Hashtag Martes Intratable, para tocar todos los temas, todas las voces, todas, aquí en nuestro programa de hoy. Señora Débora Prager, con un anticipo, bienvenida. Buenas noches, gracias Paulo. Bueno, efectivamente, saben ustedes que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, está siendo investigado por malversación de fondos públicos, por lo que cree el fiscal Álvaro Garganta ha sido la utilización de esos fondos, de esos recursos del Estado, para pagar vuelos privados y hacer campaña para el Frente para la Victoria. Hoy regresó el ex gobernador Scioli a Buenos Aires, proveniente de un viaje que había hecho a Punta Cana, la invitación de una fiesta de un amigo de él, y dijo que todas las investigaciones en curso que lo involucran, a pesar de los datos concretos que hay hoy respecto de esos vuelos, son un intento del gobierno de ocultar el 1,5 millones de pobres que hay en la Argentina. Hoy se debate aquí en Intra. Bienvenida Adriana Franco. Gracias. Con un anticipo. Pero sí. No le dice nada a Vilouta. No, que no le gusta. No. Perdón, escúcheme, no me parece. Es con Del Moro la cosa. Es con Del Moro, no mezclemos los cantos. Yo simplemente. No mezclemos. Santiago me dijo un piropo de vez en cuando a la señora. Estamos para cumpliendo. que no lo extrañe tanto. Exacto. Pero bueno, vamos a hablar de ganancias. El gobierno fue fuerte al Congreso a decir y defender su proyecto. Dijo, llevó números, fue Alfonso Pratgay, que no estaba previsto, pero se apareció para defender el proyecto original, el que presentó el gobierno, y denostar, destrozar al proyecto de Sergio Massa. Dijo que cuesta, Alberto Abad, el titular de la AFIP, dijo cuesta 62.000 millones y lo que pretenden recaudar con todos los impuestos que ellos proponen, no llegamos ni a 16.500. Con lo cual dejó establecido en la comisión que objetivamente es muy difícil de implementar porque no cierran los números el proyecto del diputado del Frente Renovado. La guerra de las ganancias, tema de esta noche aquí. ¿Cómo va a resolverse? Te lo contamos antes. El sciolismo denuncia espionaje. Polémica por el viaje de Scioli a Punta Cana. A partir de las imágenes que se filtraron del exgobernador en tierras caribeñas, se instaló la sospecha de que el avión privado en el que se trasladó podría haber sido financiado con dinero público. Con indignación, el ex candidato a presidente salió a contestar y apuntó a una estrategia del oficialismo para desviar la atención de la gente. Se haga lo que se haga, no van a poder tapar alguno lo que está ocurriendo. La realidad se impone. Y estos son imágenes de Scioli en Punta Cana. El exgobernador viajó en un vuelo privado desde San Fernando. El vuelo de ida lo hizo en un avión privado, en un charter privado de Gustavo Carmona. Y este avión es uno de los aviones utilizados en esos vuelos de campaña que se están investigando. Por presuntos vuelos pagados con dinero de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Nos invitó mi querido amigo, hermano del alma, Julio Iglesias. ¿Pero viajaron en un avión privado o no? Sí. Te vuelvo a repetir, a su casa, todo, y volvió con una línea, todo como estaba coordinado. Tuit de Alberto De Facio, ex senador, espionaje a Argentina. No les alcanza con judicializar la política, ahora espionaje e intromisión en la vida privada de las personas. Dicen tantas cosas. Es verdad, eso es mentira. Tenía un campo en Tandil, ¿no? Pero es verdad, es mentira. Italia y todas las cosas que se dicen, ¿no? Ya no sé más qué decía hasta que tenía un título trucho, ¿no? El gobierno nacional es responsable de haber puesto en riesgo la seguridad de Daniel Scioli y será responsable de ahora en adelante. Determinan qué autoridad entregó datos personales al periodista Gastón Cabanac del grupo Clarín La Nata. ¿Qué pasa? ¿Quieren tapar la realidad económica? No duele tanto, nadie habla de 1,5 millones de pobres y 300.000 desocupados y 6.000 comercios que se han cerrado. Scioli llegó a Buenos Aires y pegó duro. Me inventaron lo de Tandil, me inventaron lo del título, me inventaron lo de los vuelos. ¿Qué está pasando con Scioli? Bueno, a ver, primero, lo que menos me interesa a mí es hablar de la vida privada de Scioli, lo que decíamos ayer. No interesa si Scioli sale con una persona, con otra persona. Para mí eso es lo menos importante. Lo que se está investigando acá es una denuncia de la coalición cívica sobre cómo viajaba Daniel Scioli cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Acá lo que tenés son vuelos que se pagaron con fondos de la unidad gobernador. Ajá, a ver. ¿Sí? Acá tenés algunos, si querés mostrarlo vos. San Fernando Tandil, San Fernando Córdoba, San Fernando Pinamar, San Fernando La Pampa. Sí,
Son todos vuelos que, según la coalición cívica, se pagaron con fondos de la provincia de Buenos Aires, son todos vuelos privados. Por ejemplo, San Fernando-Tandil es de 53.000 pesos. Exacto. El viaje fue el 20 del 11 del 14. Y siempre se contratan las mismas empresas. Aerorruta Sociedad Anónima, que es con la que viajó a Punta Cana con esta chica, y Servicios y Emprendimientos Sociedad Anónima, que es de un empresario que se llama Carmona, que está siendo investigado en la causa de Ricardo Jaime. ¿Vos te acordás que Ricardo Jaime está procesado por dádivas? Sí. Por recibir dádivas de empresario. Bueno, justamente el dueño de la empresa con la cual viajaba Ricardo Jaime invitado es el señor Carmona, el mismo dueño de las empresas de taxis aéreos con las que viajaba Daniel Scioli cuando era gobernador. ¿Es una denuncia de la coalición? Sí. Doctor López, ¿ustedes están atrás de esto? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Es la denuncia que presentó en mayo de este año Carrió en la Justicia de La Plata. Sí. Está avanzando. Me acuerdo que decían que era descabellada la denuncia, que era un mamarracho. Bueno, avanza. Hay que investigar estos vuelos y creo que hay que investigar también vuelos al Uruguay que aparentemente existieron en estas empresas de Carmona. Espero que el fiscal Garganta avance. A la fecha está avanzando muy bien y recordemos que ya están imputados y con llamada indagatoria Walter Carbone, que era el hombre del dragón, del dragón, pero el responsable económico financiero de esa campaña presidencial. Molesto Scioli porque dice, se están metiendo en vida privada, inventaron lo de Tandil, inventaron que no, me recibí. Señor Piñanelli, lo vengo a recibir. ¿Cómo anda? Bueno. Hola, Aldo, adelante. Bien. ¿Todo bien? Adelante, vamos a hablar de muchos temas económicos. Se suma el señor Aldo Piñanelli. Débora, se defiende Scioli. Claro, a ver, por un lado tenés la denuncia y lo que consta de acuerdo a los allanamientos que ya se realizaron. Según los registros de vuelos que se consiguieron, por esto es importante, también vos recién nombrabas a Carbone, Johnny hablaba de Scioli y hay que hablar de Alberto Pérez, porque para la investigación el que habilitaba los pagos era el ex jefe de gabinete. Según los registros, tanto de los vuelos como de pasajeros, Scioli tenía preferencia por 3 modelos de aviones de la flota de Carmona, el empresario al que hacía recién referencia Johnny. Un Challenger 601, un Learjet 60 y un Hawker 400, que eran los aviones que utilizaba con mayor frecuencia. El problema es que pagaba con fondos públicos vuelos para campañas del Frente para la Victoria. Ese es el problema. Ese es el problema. Recordemos que la gobernadora Vidal dijo que quedaba un solo helicóptero cuando recibió de la flota de la provincia. Y estamos hablando de ¿Pero un helicóptero. ¿Qué tiene que ver lo de Punta Cana? Porque viajó por aerolíneas, dice Scioli, cuando llega a Buenos Aires. No, a la vuelta. Volvió. ¿Cómo fue? Scioli fue con esta empresa Aerorruta Sociedad Anónima, que es una de las empresas investigadas. Cuando Scioli le avisaron, lo llaman, che, me hacen un lío bárbaro. Porque dijo, ¿qué problema hay? Llego acá. Tomate un vuelo de línea. Claro, porque Scioli se fue el miércoles. Se fue el miércoles y los allanamientos fueron el jueves. Pero te doy un ejemplo concreto de lo que se está investigando. Esto es importante. El miércoles Scioli viajó, el jueves hubo un allanamiento doble en Aeroparque y en San Fernando. Y hubo también en las oficinas de Carmona, en Puerto Madero, y también hubo en cuarto lugar que no me acuerdo ahora. Porque fueron, lo que dice Rodi es importante, porque fueron hangares y oficinas. Y oficina, con Scioli ya en los Estados Unidos. Te doy un ejemplo concreto. El vuelo San Fernando-La Pampa, que se costó 103.000 pesos. Fue el 23 del 6 del 2015, plena campaña electoral. ¿Qué pasaba en esa fecha? Hubo un acto en La Pampa donde estuvo Cristina, Zanini y Oscar Jorge. Era un acto político, no era un acto oficial, inauguración de algo. Bueno, se contrató a la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos Sociedad Anónima, la que cuenta Royce, que fue allanada el otro día, y se usaron fondos de la provincia de Buenos Aires para lo que era un viaje de campaña. Pero esto está comprobado, Jorge, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Está comprobado que se utilizaron fondos públicos para la campaña? Y esto es lo que está investigando el fiscal ahora. Ahora, yo te voy a contar un hecho que es mucho más obsceno todavía. En el 2013 se hace una movida Villa Gesell. Se van a entregar subsidios. Se moviliza el avión privado, 3 aviones más porque fueron, además, aprovecharon para hacer un encuentro de intendentes, carpa, asado, 180 personas, total de la logística 3 millones de pesos. Se entregaron 2 subsidios a 2 colegios de 5.000 pesos cada subsidio. ¿Y costó cuánto? 3 millones de logística para entregar 10.000 pesos de subsidio. Son bárbaros. Ese es el Estado y por eso tenemos la provincia que tenemos hoy. Porque, hago una pregunta, ustedes después me lo pueden contestar. Si la flota
punto de vista. ¿Qué dijo? Era un desastre. Ese es el argumento del sciolismo. Usted puede decir Scioli o Pérez. Che, no teníamos un solo avión, ¿qué quiere? Que vayamos caminando a hacer... Eso Scioli dice que usaba las empresas. ¿Pero por qué dejó abandonar la flota? ¿Por qué no renovó? ¿Por qué no hizo leasing? Pero no eran para actos de vuelta. Una cosa es para un acto institucional, la apertura de una obra pública. Otra cosa es para actos de campaña. Y lo que se está investigando son otras, esto ya está comprobado, estos 5 ejemplos que te esos están. Pero hay otros 100 que sumó Oliveto, Paulo Oliveto, que son los siguientes. A ver. No te voy a dar los 100. Roma, Italia, San Pablo, Brasil, Santiago, Chile, Nueva York, Estados Unidos, pero ahí no hubo París, campaña. Francia. Ahí no hubo campaña. Ahí no hubo campaña. Entonces se está investigando si se usaba plata pública para este tipo de viajes, siempre con las mismas empresas. Los costos, y ahora le pregunto al doctor López, más o menos, San Fernando Tandil 53.000 pesos, San Fernando Córdoba 110.000, San Fernando Pinamar 50.000 y San Fernando La Pampa 103.000. El resto, Roma, Nueva York, ¿eso están investigándolo o está comprobado? Estamos investigándolo y lo que nos preguntamos nosotros, si la flota de la provincia de Buenos Aires la dejó morir, la dejó en ese estado, es quiénes son los verdaderos dueños de estos aviones. No vaya que nos encontremos que los verdaderos dueños de estos aviones que se alquilan de manera directa son personas allegadas al exgobernador. Esa es la sospecha que tenemos. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. De Cardona, de Peluso y de muchos nombres que están circulando en este momento y que todavía no los tenemos. En su momento fue muy polémico el uso por parte de Karina Rabolini de su puesto en la Fundación Banco Provincia del uso del helicóptero y de la flota y de la infraestructura de la provincia. Quería saber si ustedes también me han involucrado a la ex primera dama de la provincia en esto. No, hasta ahora no la hemos denunciado. Sí, ella y sobre todo el ex gobernador tienen que explicar, y hay que ver qué están haciendo los jueces de Cámara en La Plata con la vieja denuncia por enriquecimiento ilícito, que no la mueven. Hay un recurso de cosa juzgada írrita y los jueces hasta ahora no lo abren, porque yo lo que me pregunto es, ¿hoy Scioli puede pagar $90.000 solo de transporte para llegar a Punta Cana? ¿Tiene el patrimonio suficiente para ¿Ese es el valor del vuelo que hizo ahora? Ese es el valor. Bueno, y volvió por aerolíneas. Ya le pregunto a Julia, a ella la saluda. Si entras a la página de internet de Aerorruta, Sociedad Anónima, esta empresa, te vas a dar cuenta que es una de las empresas de taxis aéreos más importantes que hay en San Fernando. Tiene una flota de 5 o 6 aviones, todos de primera línea. Ahora, para hacer estos allanamientos, el fiscal Álvaro Garganta se basó en un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires que detectó justamente que varios de los vuelos se habían pagado con fondos públicos, que eran vuelos para campaña presidencial, y ahora habrá que investigar si además de campaña eran para actividades privadas. Privadas. ¿Cómo le va, Julia? Bienvenida. Bien, Scioli denuncia como que hay una persecución y que alguien filtró la imagen de Punta Cana, que fue un casamiento, ¿no? En una donde fiesta, él estuvo, una fiesta. Sí, un casamiento. De un casamiento. Que alguien filtró eso para la otra parte, lo importante, que es la denuncia. Acá hay chicanas que van y chicanas que vienen para verdaderamente, y en esto coincido con Scioli, más allá de que siempre lo dije, usted sabe, es testigo de que dije que todas las investigaciones que se tienen que hacer deben hacerse, no nos vamos a oponer. Ahora, acá hay una necesidad de ir tapando una realidad, es cierto también. Desmantelaron los tangos con el tango 01, que era, tanto lo habían criticado, de que, ¿se acuerda? Que lo compró la flota presidencial. La flota presidencial, exactamente. Bueno, desmantelaron eso para volver a comprarse un avión que sale millones de dólares. No sé, pero no es la verdad que... No, el avión Perdón, te recuerdo que la propia presidenta de la expresidenta no viajaba, tampoco podía utilizar el Tango 01, no por temor solo a que se lo embarguen, sino que ya le habían indicado. Sí, te estoy diciendo el informe. Pero he viajado hasta el último día con el Tango 01 con la presidenta. No es la cierto única vez que no pudo usar, la única vez que no pudo usar cuando tenía esa sospecha de que le podían embargar. ¿Se acuerda usted cuando un viaje que yo también acompañé de Vietnam? A Vietnam y Indonesia. Había estudios, porque el problema con el Tango 01... Si viajó hasta el último minuto el Tango 01, señora. ¿Usted me escucha? Sí. Había estudios que analizaban que no convenía seguir utilizando el Tango 01. Y si la expresidenta hubiera continuado en poder, o en el caso de Daniel Scioli, lo que hubiera terminado ocurriendo es algo similar. O lo hubieran... porque al repararlo, de hecho se recuerda que estuvo 6 meses sin circular porque lo estaban reparando en Estados Unidos. De hecho, era más
más costoso enviarlo a reparar y adecuarlo. Es un avión obsoleto y para otro de los tangos y la otro de los tangos, Parrilli lo había, él mismo lo había empezado a reparar y lo presentó como reparado casi, no sé si a 9. Le doy un dato. Bueno, para Julia tiene que ver con el desmantelamiento de los aviones. Un tema donde el gobierno actual compra un avión caro. Otro tema que se abre. Ya voy con Aldo y con Diego que me piden la palabra. A ver. Coincido en que en un país con 32% de pobreza uno podría revisar perfectamente qué prioridades hay si los presidentes o los ministros tienen pueden que viajar en avión de línea o cualquier cosa. Es un tema en el que coincido, pero no obstante ello, te quiero decir que el Tango 01, la Boeing, que es la empresa que audita las posibilidades que tienen estos aviones de volar, ya le había dicho que no tenía la autonomía de vuelo suficiente, no era solo cuestión de seguridad. El Tango 01, por de la Boeing, no tenía la autonomía de vuelo suficiente, porque no podía cargar la cantidad de combustible que se requería para hacer vuelos transoceánicos. Igual el 01 es un avión de presidencia. Acá lo que estamos planteando son los vuelos de la provincia de Buenos Aires, donde Vidal dijo que la flota era lamentable y donde Scioli utilizaba servicios privados que dicen que son pagados en campaña. Bueno, señor Diego Brancatelli. Lo que ocurre es que mezclamos todo y traemos en base a un hecho que también se lo acusa de algo para volver a reflotar y a atacar con temas que se tendrán que investigar, que son los de la provincia de Buenos Aires. Respecto a este viaje en particular, el de Punta Cana, el periodismo policía ha mostrado la chica con la que fue, hacia dónde fue, que es su vida privada y aún, no queremos meter, pero se metieron en la vida privada, aún así. Pero Diego, le pasa a toda bomba de vacaciones y saca una lo que yo tengo entendido, lo que yo tengo entendido, es la vida pública. Lo que yo tengo entendido, me permiten un segundo, porque han tirado información que aparentemente, de acuerdo a mis fuentes, son erróneas. A ver. No sacó pasaje, lo que yo tengo entendido, yo simplemente... Información, diría Débora, y no opinión. Información. No sacó el pasaje en aerolíneas después del escándalo y para simular que viene aerolíneas. Ya estaba previamente, intentó ir por aerolíneas, pero las fechas no le cerraban, se perdía el casamiento, sigue por aerolíneas, que es el único que vuela directo, y lo invitaron a ir en ese vuelo privado. Ni 80.000 ni 90.000 dólares. ¿No lo pagó él? Yo lo invitaron. Él es un ciudadano común. De Facebook, volás a un contesta al doctor López y te vas a cualquier lugar. Hoy es un ciudadano común, lo puede invitar, no hay influencias. Desde Miami hay vuelos absolutamente. Lo invitaron. Entonces digo, dijeron que se volvió en aerolínea porque el escándalo hizo que retroceda y se vuelva en aerolínea. Dijo que pagó una cifra que además no sale 90.000, sale 40.000 dólares un vuelo privado a Punta Cana. ¿Cuál es su montón? Si estos 3 o 4 datos son falsos, ¿cómo podemos creer que el resto es verdadero? Si ven inventando cosas, ¿cómo dividimos qué es verdadero y qué es falso? Si inventan y tiran todo pero pará, Diego, hay otra parte que la confirma el doctor y la confirma... Pero todo fruta, porque... No, pero lo de nosotros, bueno, no es fruta. 3 cosas son mentiras. ¿Cómo sabemos que el resto es verdad? Lo instalan, la gente le queda y después cuando hay que mentir, la verdad nadie dice nada. Hagamos una cosa, un partido entre los dos. Usted, doctor, aclárele, este viaje en porque particular dice que es todo fruta. ¿Usted tiene el recibo donde Scioli pagó 90.000 dólares? No lo tenés. ¿Sabés? ¿Tenés el recibo aerolínea que lo sacó ayer el vuelo? ¿El recibo aerolínea lo tenés que lo sacó ayer? ¿Y quién dice que sí volvió en aerolíneas? ¿Qué problema? Pero que lo sacó ahora por el escándalo de lo que sacó previamente. Pero si no sabemos si era 90.000, no sabemos. Bueno, lo que es cuánto sale. A ver, no se ordena. Hagamos una cosa. Perdón, no descalifiquemos, Diego, no saben nada. Esta parte, esto está confirmado, Jonathan. Eso es una hoja Word que la puedo hacer yo en mi casa también. Tranquilo, Diego. Eso estaba en el Tribunal de Cuentas. Respetá el laburo que hace. ¿Sabés qué es lo interesante? ¿Sabés qué es lo interesante? Que eso fue intentado borrar por el sciolismo del Tribunal de Cuentas. Está bien, yo entiendo la desesperación por defender lo indefendible y cada uno... No, yo puedo decir lo mismo de vos. Cada uno querrá ser... Decirle la verdad. Pero decirle la verdad a la gente. A mí no me traten de decirle la verdad a la gente. Pero perdón, dividamos las cosas. Esto es una cosa, Diego, que son los vuelos que supuestamente se pagaron. Pero que lo presenta un dinero político. Pero perdón, hay un juez y un fiscal que son funcionarios al partido político. Escucha, a ver. Hay un tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires donde, como explica Johnny Viale, hubo una persona que le hackearon su computadora, tuvo que hacer una denuncia penal, hubo un allanamiento que acredita que a una de las personas que auditaba el gobierno... No, pero a ver, Diego, ahora vamos hablando, perdón, si querés... no mezclemos. Agarrar la parte que a vos te conviene. Bueno, ahora vamos al viaje también. El tema... Él quiere también el tema del viaje. Los viajes que se usaron cuando Scioli era gobernador... Para hablar de lo anterior. Un poquito de tranquilidad. Cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que está acreditado? Que estaba la información en el Tribunal de Cuentas y fue borrado.
que Scioli viajó por lo menos 5 veces con fondos de la provincia de Buenos Aires, pero no era solo el gobernador de la provincia. También estaba Karina Rabolini, bueno, que en su momento era pareja, Teresa Garbesi, una amiga, Alfredo Cae, el médico de Scioli, y Matías Garfunkel, pero que no es un empresario de los medios de comunicación. No es el gobernador tiene que viajar en... A ver, no, no se puede. No, el tema es la pregunta. Sí. ¿Acompañaban a Daniel Scioli o contrataban servicios? No, acompañaban a Daniel Scioli con esta empresa que te acabo de mencionar. Rutas Sociedad Anónima y servicios y emprendimientos aeronáuticos, que no es un dato menor que la persona que manejaba era el señor Gustavo Carmona. Que es lo que mucha cercanía gente con Jaime. No es cercanía con Jaime. Es del grupo Huerten. Exactamente. Ajá. El grupo Huerten también tuvo una relación muy cercana a Daniel Scioli. Esa es una parte. Ahora quiero ir a la otra donde Diego quiere hacer pie. ¿Qué tiene que ver si Scioli se va a un casamiento, no sé qué historia? La privada de Scioli. Bueno, paga o lo invitan, porque no puede demostrar. Y supongamos el caso que él paga. ¿Quién pagó el vuelo todo? privado. Si él es feliz, que sea feliz. ¿Quién pagó vuelo? Tiene los medios para poder hacerlo. ¿Quién pagó? ¿Se puede ir a la fiesta? Se puede ir a la fiesta. ¿Sabe la casa de ¿Cómo? Iglesia? A nosotros. En todo caso, ¿Quién pagó el vuelo? No sé quién pagó el vuelo. ¿Quién pagó el vuelo? No, si saben todo. Fue a dormir a la casa de Julio Iglesias. Viaje de Punta Cana es lo que él quiera, que haga lo que quiera. Ah, listo. Esa no es la discusión. al vuelo? Pagó Julio ¿Donaron Iglesias. al vuelo? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Pagó todo. Muy bien. $40.000. Bueno, tener amigos. Julio Iglesias no tiene. Estamos confundiendo un poco las Como yo te pago un boleto Entiendo el punto de Diego, porque si Diego nos pone el foco en el viaje a Punta Cana pidiéndonos datos. Yo no pongo el foco, acabo de un informe de Scioli volviendo de Punta Cana. Vas a tener razón, porque ese no es el objeto de investigación. De hecho, no es el allanamientos. Pero entonces pone un informe de los viajes de Buenos Aires de hace un año o 2 años, ¿no? Volviendo de Punta Cana. Yo me abstengo lo que la rutina dice. Vuelve Scioli de Punta Cana, discutamos el viaje a Punta Cana. Yo te quiero decir que lo que estamos diciendo es que en esta investigación vinculada con los vuelos durante su gobernación se secuestraron en los allanamientos discos rígidos, boletas, remitos, facturas con la firma de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, computadoras, etcétera, de donde proviene la información vinculada con aquellos vuelos. Todo eso con aquellos vuelos. No, pero no, la estrategia no del Scioli pongas en es chiste, esta. Diego, que es grave. La Aparte de cosas que están probadas. El foco en si tiene novia, si no tiene novia, si Punta Cana, si era una fiesta, si era Julio Iglesias, si era un casamiento. Y la verdad que nosotros no estamos hablando de eso. Es como si estuviéramos hablando de dos cosas distintas. De dos cosas diferentes. Pero estamos contando. Diego lo entiende. ¿Vos crees que no lo entiende, Diego, lo que estamos hablando? No, él está. Diego nos está tomando el pelo. El señor Méndez. Hola, Pato. Bienvenido. ¿Cómo le va, Vilouta? Bien, ¿usted, caballero? No, mira, me parece a mí, como decía la diputada Perie, si hay que investigar a Scioli, me parece que hay que investigarlo. La verdad que no es un tema. Yo lo que sí creo, voy a hablar del tema ganancias. A mí me parece que el tema ganancias es central. Y a mí me parece, la verdad, yo estaba escuchando al abogado de Lita Carrió, a mí me parece que el tema principalísimo hoy del gobierno es el lío enorme que tiene el gobierno dentro del gobierno y el problema que tienen con Carrió. Bueno, vos lo llevas. Pero bueno, ahora me parece que pero vos lo llevas. Lo de Scioli es importante, pero nada. de Scioli que utilizan su viaje parece y mal, para tapar me parece mal y hay que investigar todo. La Comisión Cívica también presentó denuncia por las invitaciones de Mauricio Macri con el secretario de la Patagonia, también está presentado todo eso. Lewis ¿También no les molesta ese viaje? ¿Cómo si nos molesta o no nos molesta? No, porque si creen que hay... ¿El Frente para la Victoria presentó denuncia o el Frente para la Victoria? No, disculpe, usted solamente... Hubo vuelos por parte de Macri con un empresario, ¿no? John Lewis, dueño, accionista de... No, lo pintó la casa y con un vuelo también perteneciente a... Exactamente. ¿Eso hay denuncias también? Fue en enero del año pasado. ¿Es delito que vayan en un vuelo? ¿Hay incompatibilidades? Puede considerarse dádivas tranquilamente. Puede considerarse igual todas las noches tratamos de poner un mal ejemplo para justificar otro mal ejemplo. Pará, Pablo, pero no es un tema de autoridad moral. No es un tema de autoridad moral. Pero es un tema de prueba. No es autoridad moral. Es un tema de prueba. Un segundito, doctor, un segundito. Jorge, usted que lo ve desde otro lado. Yo creo que hoy... Porque Scioli siente que lo están persiguiendo. Yo creo que es una estrategia para defenderse, victimizarse junto a Cristina. Ahora, lo mal que se hizo antes no justifica lo mal que se está haciendo las cosas ahora, ¿no? Entonces, y coincido con vos, Pato, lo que acá hay que discutir son cómo solucionamos los problemas. No lo podemos justificar que tengamos un mal rumbo hoy porque los que se fueron corruptos. Hay que investigarlo. No nos pongan esa falsa disyuntiva, que somos el falso progresismo ladrón o que somos los neoliberales que están... No, hay que hacer todo. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No, un comentario que me parece
un poco la línea de lo que dice Julia, a mí me parece que lo obsceno en esta ensalada aérea que se está mencionando acá es la política que hace que la que era la empresa de la familia de Macri hoy se transforme en la base de lo que va a ser el desembarco de las low cost en la Argentina para destrozar la industria de bandera en términos de aviación. Eso es una discusión. O a eso no es algo que tengamos que ver qué está pasando. Pero por supuesto. Que Avianca, que Maquer, eso no es parte de las low cost. Abrimos 1000 temas. No, hay un montón de temas, Claudio, pero ahora estamos tratando este. Después tratamos, si quieren, los otros. Lo de Avianca, eso tratamos. No, lo sumamos, sí, Diego. Pero entendé que todo donde hay que investigarlo, no es lo mismo dejarlo que no dejarlo. Si pagamos entre todos vuelos que no corresponden, hay una responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Sea Scioli, sea Macri, hay una mala costumbre. Sí hay que investigar lo de Lewis. Pero todo hay que investigarlo. Acá estamos diciendo que hay una denuncia muy seria de cómo se usaban con fondos de la provincia de Buenos Aires viajes pero de Scioli. No es uno a uno, me quedo tranquilo, ya está, el mío no. Paulo, por favor. Por supuesto que no, y eso es una estrategia que acá repudiamos. Ahora, cuando el presidente Macri es invitado por uno de los magnates más importantes del mundo, como Joe Lewis, sube y a su vez ese empresario es contratista del Estado, porque le da una función al Estado, de alguna manera, que es, bueno, ahí se puede haber producido tranquilamente puede encuadrar o no el delito de dádiva. Exacto, señor Saboya. No, coincidimos totalmente. Hay que ser muy cuidadoso con el patrimonio del Estado, con el uso del patrimonio del Estado y con el destino del patrimonio del Estado. Me parece que son cosas que nunca quedaron claras en la Argentina. Todos los presidentes que llegan son gente de clase alta, relacionada, sus amigos son empresarios. Entonces, Lewis lo invita todos los años a Macri a comer a Villa Langostura. Pero flaco, ahora vos sos el presidente y este es un proveedor del Estado. Hay un límite. No en ese avión. Hay un límite hasta con los regalos, ¿no? Ahora hay un límite. Está bien, cuanto más se avance, va a ser bueno porque va a regir para todo el mundo que venga a partir de ahora. Por un lado. Después tenés el tema del punto y la secuencia. Cada hecho que estalla, esto que veíamos recién, ingresa en una secuencia de hechos anteriores, donde a veces puede haber relación o no, como decía Diego, por ahí lo del viaje de Scioli con su amiga, puede no tener nada que ver con el Estado, pero sí se engarza con los viajes anteriores que había hecho, con los gastos que había hecho, con los intentos que se hicieron de borrar pruebas en una causa que lo tiene recontra complicado, con el uso de las herramientas del Estado, como decía yo hace un ratito, pero para cualquier cosa, y de eso sí hay muchas pruebas. Entonces el tipo ahora, como bien decíamos, hoy una discusión en el diario, ¿dónde ponemos lo de Scioli? Y ya muchos decían, tiene que ser en las páginas de espectáculo. Pero bueno, el tema de su tiene que ir con los chimentos. Claro, bueno, pero son temas diferentes. Usted no está muy de acuerdo con todo lo que está escuchando, Julia. No. Ahora voy con Piñanelli, No, me llama la atención la necesidad increíble que hay, porque nosotros podemos hablar de este tema, no digo que no lo hablemos, ya lo dije desde el principio. Ahora, hablemos de este tema, cerremos y pasemos a lo que también sucede, a la realidad, a los negocios. Yo le puedo sumar a lo que decía Scioli, por supuesto, pero hablamos de todos los temas. El tema es que hoy cualquier funcionario público de un tema tiene que entender a la sociedad. Bueno, pero nadie va, porque hoy te graban este video que ayer dio a conocer Big Bang News y que está por todos lados. Cualquiera hoy con un teléfono graba a todo el mundo. Cuando uno tiene una función pública, tiene que tener, si no quiere que lo vean, tiene que tener cuidado porque lo van a poner no para perseguirlo o para lastimarlo. Qué mejor que Scioli esté contento con su novia. Digo que acá dijimos todo, porque quiero recordarlo, porque si no parece que no decimos las cosas en este programa. Cuando fue Macri, cuando vino Obama, que fue lo de Lewis, nosotros contamos que la ex vocera del Lago Escondido Sociedad Anónima, una de las empresas de Lewis, fue nombrada como directora de Radio Nacional de Neuquén. Lo dijimos. Y eso es delicado y hay que contarlo. Entonces, si no parece que las cosas no las decimos... Pero no hagan el justificativo porque hablan de Paulo. Perdóname, vos hay que hablar de otra. Creo que políticamente fue un error de Scioli. ¿Cuál? El de viajar explícitamente, como aunque se lo hayan regalado el pasaje, viajar al casamiento de Julio Iglesias. Pero perdóname, por el momento se lo están cuestionando. Porque si no pueden ir a un casamiento tampoco. Yo creo que no. Yo creo que no. No se puede. A ver, perdóname. Hay 30% de pobres, gobernaste la provincia. Yo políticamente no voy. O sea, yo la verdad, yo soy un dirigente político, un ciudadano no puede ir a Córdoba. Bueno, pero a ver, Scioli no puede viajar
que es un ciudadano y un presidente recientemente electo se puede de vacaciones. Pero espera, sí. Pero perdón, espera un segundo. Yo te digo una cosa. Como es el presidente que es cool, le dejamos que haga lo que quiera. A este, porque es peronista, a Scioli vos tenés que investigar por todo lo que pasó, por los vuelos. Pero perdóname. Perdóname. Ahora tiene todo el derecho de hacerlo. Yo políticamente no lo hubiese hecho, eso es lo que te digo. Digo, vas a ser candidato, me dice el 30%. A lo mejor sos cooperador de Cristina. No te suma nada, te restó todo esto. Es lo que digo en términos políticos. Abre el señor Méndez un tema. Porque Scioli ha tenido graves problemas con algunos viajes. Scioli se fue a Italia por un tema de salud, supuestamente, en medio de la inundación, fue un escándalo. Scioli jugó un partido de fútbol en medio de una inundación, fue un escándalo, por más que acá salió y dijo, no, yo no estaba jugando, fui a saludar a los muchachos. Y ahora hace otro viaje, hoy no es gobernador, hoy no es nada. Perdón, porque ayer plantearon acá también que en el PRO, en Cambiemos, le dan un listado cuántos días se pueden ir y a dónde se pueden ir de vacaciones. 15 días. ¿a dónde no? Es distinto. No es medio hipócrita esto, che, si va a Punta Cana. La clave la dio recién Saboya. Vos fíjate lo siguiente, y es una discusión abierta. A ver. Yo creo que a Scioli en un punto, él decía, bueno, en Clarín están discutiendo si ponerlo en la página de espectáculos. Si ahora, hoy, por ejemplo, si vos veías los portales digitales o los medios de comunicación audiovisuales, estaban discutiendo si era o no era novia, si estaba solo, si estaba acompañado, si se separó, si no se separó. Esta discusión aleatoria a las causas de corrupción que nosotros estamos no es la nuestra. No es la nuestra, pero es la que está en muchos medios. Bueno, y está bien. Pero a él lo ayuda, porque le corre el foco de la corrupción y lo pone, como dice Claudio, ahora en lugar de ponerlo en las páginas principales del diario, junto con otras causas de corrupción de exfuncionarios, lo ponen en perdón, acá hay dos causas, acá hay dos causas diferentes. El tema sentimental es problema de ellos, como cuando acá hablan de Facundo y Susana, tema que a nosotros no nos preocupa. Si instala candidatos, si le da más prestigio, si le da menos. La verdad que es un tema para mí antiguo. Un candidato a presidente que tenga que armar una supuesta relación. De Urtubey hablamos del casamiento 2 horas. ¿Qué problema hay? O sea, pero no hablamos 2 horas del casamiento. Hablamos de los costos, dijimos si lo ayudaba, si crecía. No nos pusimos a hablar, che, qué lindo vestido tiene la novia. Bueno, pero nosotros... Y es muy cruel para los periodistas. Pero nosotros lo llevamos para otro terreno. Lo que pasa es que justamente aparece un vuelo en medio de un cuestionamiento por vuelos. ¿Cómo le va, Brenda? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, muchas gracias. No, yo recién lo escuchaba y a mí me parece que la cuestión pasa centralmente por el uso de los recursos públicos. Digo, a mí no me importa el lugar o la actividad que fue a hacer, sí lo hizo con recursos del Estado. Y creo que esa es la discusión central. Y digo, no es una discusión de pasado, ¿no? Que también la necesitamos para reconstruir la confianza en las instituciones. Es una discusión también del presente, porque hoy estamos construyendo el andamiaje normativo, las leyes que necesitamos para que esto no nos vuelva a ocurrir. Y hoy el Senado, que tiene una mayoría controlada por el Frente para la Victoria, no permite sacar una ley que es muy importante, que es la extinción de dominio. Que es devolver lo robado. Que tiene que ver también con muchos temas que han sido parte de la agenda de hoy. Entonces, es el pasado, pero también es el futuro de cómo permitimos a través del Congreso, a través de las herramientas que nos da nuestra Constitución, para construir los mecanismos para que no nos vuelvan a robar. Creo que ese es el foco central. El foco central. Aldo, ¿cuánto influye en un momento de pobreza los gestos? Y muchísimo. ¿Mucho? Sí, recién el Pato decía eso, yo creo que fue un error, pero a mí de Scioli no me sorprende nada, porque es de cuarta lo que hizo. Y no es sorprendente porque fue una pésima gestión en medio de una enorme crisis de la provincia de Buenos Aires, en una situación donde faltan hasta pequeños detalles en ese momento y siguen faltando en los hospitales, patinarse $40.000 en un viaje por el casamiento de Julio Iglesias. Dejémonos de jugar. No, pero dice que entonces, bueno, pasa que llegó tarde, Aldo. Ya lo explicamos que no lo pagó él, lo invitaron. Yo te pregunto, hay dos o tres versiones. Perdón, ¿cómo, doctor? No, aparentemente está trascendiendo en este momento por varios lados que el dueño está trascendiendo por WhatsApp, su teléfono que no... Chiche, bueno, pero este muestra es el ex director de lotería, un tipo que aparentemente está denunciado por todos lados de vender permisos de lotería en un crecimiento del juego en la provincia de Buenos Aires, que fue una verdadera exacción a todas las personas. ¿Y qué tendría que ver Peluso, perdón, que no te aparentemente es el dueño del avión. Aparentemente. Sí, bueno, ya lo confirmaron las fuentes judiciales. Si es el dueño del avión, un tipo como Chiche Peluso, que intervino lotería, que su mujer era... Y sí, porque no lo puedo asegurar porque no tengo entonces cuando asegure volvemos los expedientes. Pero todo indica que es, aparte, una persona que era interventor de lotería, que su mujer era representante de Casino de Las Vegas. ¿Vos no te llama la atención eso? ¿No te llama la atención?
No, pero Jonathan, para encontrar tipos que representan de un lado y del otro el mostrador, vamos a este gobierno, porque ahí tenemos representantes de las empresas controlando directamente el gobierno. Sí, la solución es siempre buscar del otro lado. Exacto. Lo que digo es, un segundito. Una pequeña aclaración, Paulo. ¿De dónde sale esta causa por los presuntos viajes de Scioli pagados con fondos de la provincia? Esto es una derivación de la causa de las facturas truchas, que es la denuncia de Oliveto. El fiscal Garganta encuentra muchas facturas truchas y esto también ya está acreditado. El caso de Alberto Pérez. Sí, Alberto Pérez fue imputado y fue indagado. El señor Carbone, el señor del Dragón. Carbone, el dueño del Dragón, del Country Abril también. Y esto también es muy delicado porque también son recursos de la provincia de Buenos Aires que terminaban en cualquier cosa. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Librería Pinocho, Citibel. Sí, es así, se llama Pinocho. Bueno, el nombre no ayuda. Y no ayuda. La factura que presentó el señor Walter Carbone... Se ríe Julia. Es para reírse, o para llorar. La factura que presentó el señor Carbone, el dueño del Dragón, era de 90.000 pesos. ¿De librería? No, exactamente. 18 banners impresos en vinilo. La factura original, cuando vos vas al lugar y decís, che, ¿esto era de 900.000 pesos? No, era de 562 pesos. 562 pesos, ¿no? Por unos avisos impresos en el diario El Día. Sí. Otro ejemplo, distribuidora Los Robledenses, distribuidora de pastas y empanadas. La factura que presentó Carbone en la rendición de cuentas de Jefatura de Gabinete dice 150.000 pesos. La factura original era por 10 tapas de horno y 5 pascualinas por 121 pesos. Esto que parece una joda, no es joda, porque está multiplicado por 400 o 500 facturas. Y esto está comprobado. Y es un montón de guita. Esto está comprobado. Es un montón de guita. Esto está comprobado. Esto está en la investigación. Diego, esto está comprobado. Salió de Jefatura de Gabinete. Entonces, lo que estamos diciendo es, de acá sale la causa por los viajes que Daniel Scioli habría hecho con fondos de la provincia de Buenos Aires. Rodis. Mirá, ahí me están pasando información. A ver. Gente del mundo aeronáutico, que el mundo aeronáutico es así, son 5 empresarios, 6 empresarios. Sí. Uno de esos me escribe y me dice, el avión es de Chiche Peluso. Lo compró él, hace pocas semanas, ¿no? Le estoy preguntando a ver si lo compró a través de una empresa o de manera personal, supongo que lo debe comprar a través de una empresa. Pero ese no es, y el vínculo de Chiche Peluso con Scioli es importante porque, como decía, manejaba lotería de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Manejaba la lotería, y no solo eso, tiene un hotel en Luján que se llama Real Hotel Luján, que lo administra el yerno de Scioli, ¿no? O sea, entonces el vínculo Scioli-Peluso es muy importante, ¿no? Y tiene que ver con el vuelo, ¿no? Y su rol en lotería. Bueno, suponiendo que el avión sea de... ¿Cómo? Suponiendo que el avión sea de... Claro, ¿quién tiene el hotel? El hotel es de Peluso y lo administra el yerno de Scioli. El Real Chiche Peluso es un dato, a ver, contemos quién es, porque no todo el mundo... Chiche Peluso era el director de loterías y juego de la lotería de la provincia de Buenos Aires. En blanco, lo que tiene declarado solamente en blanco Peluso, una persona que manejaba algo importante, que era todo el juego de la provincia, era 3 departamentos en Buenos Aires, 20 inmuebles en un barrio cerrado en la provincia de Buenos Aires, un departamento en Miami, un Porsche, una moto Kawasaki, un yate en el puerto de Tigre, ¿esto en blanco? Una lancha de motor americana y una empresa que administra el hotel en Luján que señala Rodis, un avión. Que señala Rodis. Y Carrió lo que marca es que esto es una denuncia, hasta acá yo lo que dije está comprobado, ahora, punto seguido, lo que marca Carrió, que habrá que ver si se acredita o no, es que durante la gestión de Scioli había coimas que administraba la Lotería de la Provincia de Buenos Aires para habilitar o no determinados... ¿Ustedes están en eso, doctor, también? Sí, aparte solo hay que ver desde que asumió la nueva gestión de María Eugenia Vidal y Melitón López, la recaudación en lotería subió exponencialmente, más de un 30% sin contar la inflación. La verdad es que lo que se está demostrando es no solo el crecimiento de bingos y casinos, esto es de público en la Provincia de Buenos Aires, nadie lo puede negar. 1.340 agencias de loterías. Paulo, en la provincia. Perdóname, otra vez el peor combo político, la verdad. Si todo esto es cierto, digo, porque si lo estás investigando a Peluso, te vas en el avión de Peluso y lo exponés, te digo, cuando a lo mejor este dato no era conocido. Trasciende porque le prestás el avión para que se vaya al casamiento de Julio Iglesias. La verdad, un error en Scioli, que ha sido generalmente cuidadoso y prolijo en esto, la verdad que cuidadoso Scioli, no me parece. Cerró los dedos por todos lados. Scioli denunció en algún momento. Perdón, Scioli denunció en algún momento. ¿No fue en Estados Unidos que él llegó y apareció una imagen? Él dijo que había sido la gente de inteligencia. Él había dicho... Él apareció en un viaje, creo que había sido a Miami, si mal no recuerdo. Y aparecen imágenes muy... Era gobierno kirchnerista. Exactamente. ¿Cómo? Era un gobierno del kirchnerismo, no era ahora. Claro. Él le echaba la culpa a gente de inteligencia. La inteligencia de ese momento. Ahora, la parte que tal vez Scioli no entiende,
que te pueden grabar en cualquier lado. Aún en el casamiento, porque alguien grabó eso. No creo que haya salido un periodista corriendo a grabarlo a Scioli para tratar de tapar el 1,5 millones de pobres que tiene bueno, hay Argentina. imágenes que ayer mostrábamos, las imágenes que le sacaron cuando Scioli dejó la lancha para tomar el vuelo privado la semana pasada. Está él posando a la gente y a los empleados. Las fotos de ayer son eso. O sea, fotos hay por todos lados. No tiene nada de malo la foto porque son personajes públicos. Claudio. No, pienso, descomponemos cada hecho y es verdad, por ahí no tiene nada de malo porque no es funcionario, no tiene nada de malo porque la plata está, no tiene. Entonces uno entra en la cosa chiquita, pero la gente ¿por qué se indigna? Porque la provincia está destrozada, hay pobreza por todos lados, no hay una sola obra hecha, se inunda, las rutas son un desastre, las empresas están a la puteada, los trabajadores peor, ni hablemos, el conurbano está hecho fuego. Entonces el contraste es muy fuerte y me parece que es necesario que en algún momento volvamos a la mirada global y decir, hace falta irse a Punta Cana, donde tenés todo el derecho dice que son cuestiones de gesto. En el momento en el que pasa esto. Después también tenemos que dividir quienes tienen un buen pasar y entran a la política y quienes no tienen un buen pasar y lo tienen a partir de la política. Porque si no vamos a caer en la hipocresía que vamos a tener a todos los políticos en Buenos Aires, no te vayas acá, no te vayas allá. Yo creo que alguno puede ir porque hay un escándalo si van a Punta del Este. Si sos honesto y vas con la sillita a la playa, nadie te va a gritar ladrón, chorro. Yo veo en eso que tiene que ver con tener una conducta ética en la vida, ¿no? Que me parece que uno la tiene después, obviamente en el ejercicio de la función pública. Pero es lo que vos señalabas recién, tenemos que encontrar los mecanismos para que los funcionarios cuando terminan su mandato tengan que rendir cuentas, pasen algún tipo de contralor en relación a y que muestren lo que su aumento o no de su propio patrimonio, que expliquen cómo se produjo la adquisición de bienes, que rindan cuentas de la plata que han administrado. Digo, esto que veíamos recién del Tribunal de Cuentas es escandaloso. Entonces me parece que lo que necesita nuestro país es que esto no pase 10 años después. Pero en eso, digo, como nos pasó con María Luisa. Podría colaborar el Congreso. Por ejemplo, establecer que determinadas funciones de director para arriba, por ejemplo, si hay una mala gestión, luego, por supuesto, luego de que la justicia así lo determine, tengan que hacerse cargo con su patrimonio. Se cuidan todos. Vamos a ver si van a meter la mano en la lata tan fácilmente como la han metido durante tanto tiempo, si tienen que terminar pagando. Yo coincido, y hoy lo vemos en los intentos de transferencia de propiedades, ¿no? Lo vemos en el caso que reclamamos permanentemente. El mundo está conmovido, una tragedia brutal, se juegan miles de partidos de fútbol, hay millones de vuelos y lamentablemente ayer un plantel muy joven, una institución muy austera, chicos que se fueron con toda la ilusión para jugar una final en Colombia, se encontraron con la muerte. La tragedia de Chapecoense conmueve al mundo. La tragedia que sacudió al mundo. 71 muertos y 6 personas que luchan por sus vidas. El planeta se conmocionó cuando se conoció que el avión que trasladaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense se accidentó próximo a aterrizar en Medellín. Los sobrevivientes son 3 futbolistas, un periodista y 2 tripulantes. El destino fatal del viaje le privó al humilde club brasileño alcanzar la gloria en la primera final internacional de su historia. Es un avión de una empresa venezolana que fue transferida a una compañía de Bolivia. Una empresa que había trasladado hace muy poquito, hace 18 días, a los jugadores de la selección argentina. Venían en este avión. Lo último que se conoció fue el aviso del piloto de emergencia eléctrica. Estaba directamente ya en vuelo hacia Medellín, que había hecho una suerte de espera. Ya fueron encontradas las 2 cajas negras, están en perfectas condiciones. ¿Alguna de las personas que ha sobrevivido contó algo? Una de las azafatas que sobrevivió alcanzó a contar que iban en el avión y que de pronto hubo un apagón en la energía del avión. Se sintió un golpe y ella no volvió a saber nada de sí. 3 días de duelo han sido decretados para acompañar a las familias. Eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que acompanhavam esta equipe de futebol lá de Chapecó. Suma el Papa las condolencias, dice que está profundamente afligido al conocer la dolorosa noticia, eleva oraciones para el eterno descanso de los fallecidos. Se sabe la situación médica de los futbolistas. Jackson Follman fue amputado, el arquero suplente, que Alan Ruschel tiene problemas en las vértebras, va a ser muy difícil que vuelva a caminar en caso de que salve su vida, y Neto está siendo intervenido quirúrgicamente para salvarle la vida. Y hay un argentino, un futbolista que integra el plantel del Chapecoense y que no viajó. Yo me
estaba recuperando de una lesión y nada, infelizmente yo no viajé. Lo único que puedo decir es que recen por mis compañeros que estuvieron en el viaje. Es un pueblo, es como un club del interior de acá del país. Es el único club que hay en la ciudad, imagínense cómo queda la ciudad. Es un desastre, es un desastre, es un desastre. No hay palabras como... Digo, pésame para todas las familias, amigos e hinchas del plantel de Chapecoense. Fuerza Chape, fue Lionel Messi. Brutal, tremendo, un plantel joven, un plantel austero que llegaba casi a la puerta del cielo. Marcelo Benedetto está con nosotros. ¿Cómo te va, Marcelito? ¿Cómo te va, Pablito? Bien. Muy ¿Cuántos viajes, cuántos charter, cuántos planteles, no? Más, debíamos estar cubriendo la final. Exacto. Pero bueno, esta circunstancia recién venía del programa, se juntaron espontáneamente en la cancha todos los hinchas. Sí. Ahora y de alguna manera Martinuccio, que no había salido desde las 8 de la mañana, sí. No podía encontrar explicación a algo que los compañeros estaban con él y ahora no van a estar más. Contaba que él había estado cenando previo al viaje con Danilo, con el arquero, sí, porque habían estado en el cumpleaños de él, de los hijos de él. Muy difícil salir adelante. Yo no sé cómo van a salir este plantel, sobre todo más allá de la solidaridad manifiesta de todo el fútbol. Sí, es una tragedia, pero impensada. Los vimos jugar con San Lorenzo hace una semana. Hay periodistas también involucrados. Periodistas, porque uno habla del chapecoense, pero... Contemos, Marcelo, que el charter se utiliza porque le da comodidad al jugador. Yo he viajado en varios charters, con planteles. Con Boca, con River o con cualquiera, y a veces la empresa paga para poder viajar con el plantel, y en este caso la gente de Fox Brasil estaba viajando con el plantel, la gente de O Globo también estaba viajando con el plantel. De hecho, bueno, solamente hay un solo periodista que ha sobrevivido a esta tragedia, pero es normal, es habitual. Es habitual para ganar tiempo y para que los jugadores también estén más cómodos. Tomamos contacto con Steven Arce, él trabaja en la cadena Caracol, para tener las últimas informaciones, lo que está sucediendo a esta hora. Steven, gracias por atendernos, buenas noches. No, un abrazo y muchas gracias a ustedes. Diría que es un placer estar acá porque los conozco, porque sigo su trayectoria, pero desafortunadamente los últimos hechos pues nos tienen muy conmovidos. Contanos las últimas informaciones. Atrás de cada muerte hay miles de historias, gente que también se salvó, un pasaporte olvidado a último momento, jugadores lesionados que decían ¿cómo no me llevan? Y se quedaron y se salvaron. Una situación pero emocional, brutal la que se vivió en las últimas horas. Desde luego, a medida que van pasando las horas se conocen más historias de personas que han fallecido o que han sobrevivido o que definitivamente no abordaron el avión. Como usted lo decía, el caso del descuido de un pasaporte, el pasaporte del hijo del técnico del Chapecoense, de Junior. Hay que decir que estaban muy preocupados sus amigos y a través de las redes sociales dio un reporte de tranquilidad, pidió eso sí, absoluta prudencia, digamos, por parte de la prensa para que por favor respeten en este momento el duelo de la familia por parte de cada uno de los miembros que la conforman. Otro de los casos que nos ha llamado mucho la atención es el del piloto del avión, uno de los pilotos del avión, uno de los bolivianos que publicó hace algunas horas, antes de, por supuesto, del accidente, un mensaje que decía algo así como: no sabes en qué momento Dios toque tu puerta y tengas que llamar o seas llamado y tengas que atenderlo. Bueno, muchos casos de episodios de cada uno de los tripulantes del avión que nos ha impactado de una manera tremenda aquí en Colombia. Sí, Steven, el accidente se produce muy cerca. Yo hoy conversaba también con colegas tuyos y decían que estaban ya muy cerca del destino, o sea, lo sorprendió porque ya estaba descendiendo la aeronave, una situación increíble. Y como dato importante es que han encontrado las dos cajas negras, que son de color naranja, con ese tono fluo para poder encontrarse en cualquier parte, pero donde va a estar casi la media hora final de ese vuelo para poder sacar una conclusión, más allá que el dolor es irreparable y la vida de tanta gente no regresa, pero para saber exactamente qué pasó, ¿no? Sí, el tema de la caja negra, para tocar el último tema que tú expones, ese es digamos que es un gran acierto de parte de los organismos de rescate, haberla encontrado tan rápido. Muchas veces se demoran días o semanas, pero hay que tener prudencia porque
se puede tardar hasta un mes. Nos han dicho los científicos que van a trabajar en el caso, en la investigación, para revelar las grabaciones de la última media hora, que como ustedes lo dicen muy bien, pueden, digamos, desatar ese nudo de preguntas que en este momento nos hacemos todos de lo que ocurrió. Espérame un segundito, Steven. Marcelo, me imagino la cantidad de viajes, vos que has recorrido todo, subiéndote así aviones donde uno cree que la seguridad está garantizada, lo contratan los clubes, es un servicio como más personalizado, no ir en un vuelo de línea y tomar este tipo de vuelos. Y además es muy habitual, por lo menos como modus operandi, en Santa Cruz, reaprovisionarse de combustible. De combustible. Porque no tienen autonomía para poder llegar, por ejemplo, a estos viajes a Medellín. Exacto. Hemos viajado a Medellín de esta manera y hemos viajado a otras ciudades de Sudamérica para cubrir. Desciende, carga y sigue. Es inevitable eso. Claro. O sea, no llegan a hacerlo completo. Es imposible. Y me cuentan, y en esto me voy a apoyar con gente que sea entendida, que normalmente los vuelos charter no tienen la capacidad suficiente para hacer un vuelo de punta a punta. De punta a punta sin tener que abastecerse. Jorge Polanco, piloto. ¿Cómo le va, Jorge? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo entendemos esto? Porque yo hoy planteaba también, uno como pasajero, ¿qué puede haber? Una cuestión estética, un lindo avión, grande, chico, me da confianza, desconfianza. También digamos que se produce un accidente con millones de vuelos anuales y es el servicio que menos accidentes tiene comparado con lo terrestre, ¿no? Pero ¿qué puede haber pasado acá? Vos dijiste una verdad. La verdad está entre los restos del avión. Y en pocas horas lo vamos a poder saber. ¿La caja? La verdad está ahí. Es muy triste aceptar de que se puede haber incurrido en una gravedad de operación al punto tal de pensar casi con certeza que hubo falta de combustible. Pero él bien lo decía, este es un avión que no está calificado para esa operación, es un avión que fue construido, hecho y diseñado para operar sobre las ciudades. De hecho, para eso lleva 4 motores, porque vuela sobre zonas muy densamente pobladas, aterriza en aeropuertos, los que se llaman pequeños aeropuertos de ciudades, donde no genera ruido, y de esa manera era un avión diseñado para otro tipo de operación, no para vuelos de 4 horas, 4 horas Acá y media. eran 3.000 kilómetros. 2.970. Claro, 2.900, porque hay un colega suyo, ¿sabe? Que me decía... La autonomía del avión es esa, pero dice, siempre tiene que tener un poquito más, porque supongamos que por algo hay que ir a otro aeropuerto. La Biblia aeronáutica dice que tenemos que operar por lo menos con 30 minutos de reserva. Un tanque de reserva. No, no es un tanque, son 30 minutos de consumo por cualquier contingencia que podásemos tener en una ruta. Máxime en una ruta desde Virubiru a esa zona, que son todos vientos de frente, o sea que seguramente cualquier cosa que hizo en el vuelo, seguramente estuvieron 15, 20 minutos como mínimo demorado. Y fíjate vos que se caen realmente 15 millas antes de que se llegue a la milla que está contemplado como alcance máximo del avión. Yo creo que en cualquier momento, yo tengo una noticia que en realidad no es oficial todavía, pero es un chat privado de pilotos. Me lo manda alguien, que obviamente no se puede decir, que hay que resguardarlo, que estaban dando vuelta para aterrizar 3 aviones, por las condiciones. Por las condiciones climáticas, obviamente tenían que esperar que la torre de control les diera la posibilidad para poder aterrizar. ¿Esto qué quiere decir? Lo que es frecuente para aquel que viaja, sabe que cuando no te dan la posibilidad de aterrizar, tenés que empezar a dar vueltas. Como hacemos acá, muchas veces que vamos, te volvemos. Quiero marcar. De los 3, 2 eran vuelo de línea y este era charter. La prioridad a la torre de control se lo da a los vuelos de línea. Entonces, cuando se entera el piloto, y esto lo digo, se enteraría por las dudas, entonces empieza a dar vuelta y se empieza a dar cuenta que no le da el combustible para poder aguantar dando vueltas en el aire. ¿Tu nombre? Marcelo. Paulo. Sí, ya voy, chicos. El piloto se dio cuenta 1 hora y media antes que no llegaba con el combustible. Lo que pasa es que no hizo lo que tenía que hacer, que era declararse en emergencia para tener prioridad para la aterrizaje. ¿Se avisa eso? Claro. Necesito prioridad. Ya vuelvo a Colombia y ya sigo con ustedes, pero quiero que aportemos datos de último momento. Jonathan también. A ver, me parece que va por el lado de lo que dice Polanco. Lamentablemente, la información que están dando ahora medios colombianos y brasileños es que la nave tenía combustible para recorrer 2.965 kilómetros, pero transitó de más. Transitó 2.975
55 kilómetros, se excedió por 10 kilómetros y como dice Polanco, ahí estaría el problema principal, que es que se habría quedado sin combustible. Habló recién el director de Lamia, esta empresa muy polémica, para después repasar el historial, Gustavo Vargas, y dijo, el avión había pasado todas las revisiones, se hacen semestrales y el piloto y copiloto estaban certificados en Suiza. La empresa Lamia... Un segundito para no apartarnos de algo y ya seguís. Jorge, con lo que plantea Jonathan, porque usted es entendido en la materia, ¿significa que los 4 motores que tiene se paran porque no hay una gota de combustible y se cae? Ese es el problema de electricidad, como bien dicen. Claro. Y que también argumentaron, o alguien quiso hacernos creer de que habían tenido un problema y que por eso arrojaron combustible. O sea, claro, cuando en realidad lo necesitaban el combustible. Bueno, acá se aclara algo importante, y ya vuelvo, porque hoy especulaban, despide combustible el avión para cuando cae no explote y no mueran todos. Acá tenemos un número... Es una falacia. Es una falacia, porque acá no tendría una gota de combustible. Este sería el problema, lo que está trascendiendo en este momento. Igual seamos súper prudentes y esperemos que sea oficial. La empresa Lamia, esta empresa, la verdad tiene una historia muy polémica que también estuvo trascendiendo en los medios de comunicación. Se fundó en 2009 en Mérida, en Venezuela. Quiso operar en diferentes provincias o ciudades de Venezuela y nunca pudo. Prometió comprar 2 aviones, nunca los compró. Después fue apoyado por un gobernador chavista, Orellana, tampoco pudo operar. Después se convirtió en la línea aérea de la isla Margarita, tampoco pudo operar. Y finalmente fue comprado por capitales bolivianos en noviembre del año pasado. Logró autorización para operar. En total compraron 3 aviones. O fíjate este dato que es muy importante, tal vez Polanco nos puede aclarar. 2 de los 3 aviones estaban sin operar, estaban en reparación en Cochabamba, y el restante era este avión justamente que tuvo la tragedia. Exacto. Hace 45 minutos un amigo mío que reside en Londres, está en la industria, me llamó y me confirmó, lo podemos decir acá, sépanlo, ellos tenían sus seguros reducidos al menos de la 4ª parte de lo que debe tener una compañía de aviación. O sea, tenían su responsabilidad civil que cubría solamente 25 millones de dólares. No tenía cobertura del casco de la aeronave, que es otra barbaridad. No se puede operar Pero Jorge, vos cuando contratás no sabés, yo voy. En este caso Chapecoense, cobró $1 millón, Marcelo, por pasar contra San Lorenzo. ¿Vos vas con el dinero? Todo eso no lo sabés. No lo sabés, pero sí, hoy instalamos algo que es muy importante. Como un organismo como la AFA deja que tantos millones de dólares de jugadores se suban a un avión y no hay ningún especialista que verifique eso. La selección boliviana, es una locura. La selección venezolana, la selección argentina, todos contrataban a esta. Abrimos un tema, Marcelo, porque acá nosotros tenemos un caso de Conmebol que expuso a Huracán en un accidente en Venezuela tremendo con sus jugadores. La Asociación del Fútbol Argentino contrató esta aeronave, está confirmado, para un trayecto de Belo Horizonte hace muy pocos días cuando fuimos a Brasil. O sea, subimos a todos nuestros jugadores, más allá del valor económico que tienen, la exposición en un avión que terminó cayéndose a los 15 días. Pero hay responsabilidad de las autoridades, por eso Brasil le negó el vuelo directo desde Brasil precisamente a Bogotá y lo mandó de vuelta. Y ese avión operó acá también en la República Argentina y operó en Bolivia y operó en Paraguay. Tengo entendido que, porque recién bien decían que la empresa la crean en el 2009 en Venezuela, pero Maduro en el 2013 se la vende a un empresario chino. Este empresario está preso por aparentemente haber cometido algunos delitos por corrupción. Un socio español que se vincula con la Bolivia. Y en 2015, claro, trasladan la sede de la empresa a Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué? Porque Maduro, el presidente venezolano, hace un acuerdo con el presidente Evo Morales de Bolivia a propósito del cambio de dueños, ¿no? De modo que, fíjate el historial de la empresa y de los dueños de la empresa. Dueños, uno también se pregunta, más allá de lo que vos decís, el pasajero sabe, no sabe, por supuesto que no uno sabe. Se sube y que ve lo estético pero nada más. Pero las empresas de fútbol o la AFA, como vos hacías referencia, ¿no sabe cuál es la empresa a la que le está contratando un vuelo charter? Bueno, ahora después le vamos a pedir precisiones a nuestros compañeros. Hay una información, Marcelo, que dice que esta empresa cobraba un 30% menos, pero hay muchas especulaciones. Boca la iba a contratar, me contaba. Boca la iba a contratar. Boca termina desistiendo de la contratación precisamente porque hubo cosas que no le gustaron cuando hizo los partidos con Olimpia. Bueno, termina viajando en aviones más chicos, pero iba a contratar a esta empresa. Y ya vuelvo con el piloto también, me parece, ¿no? El socio de la empresa era el piloto. El piloto. Otra cosa ya vuelvo con Steven Arce, está en Colombia trabajando con nosotros. Esto deja una situación
brutal, emocional, un club destruido. Acá hay un grupo de gente que trabaja, ilusiones, chicos muy humildes que estaban tocando la gloria. Ya con ver los selfies, los videitos, la alegría de esos jugadores marcaba el momento. Pero también quedan historias paralelas. Y vamos a charlar con Rubén, que es el papá de Alejandro Martinuccio, que es jugador nuestro, argentino, del Chapecoense. Él no viajó en este avión maldito por estar lesionado. Me imagino que en algún momento, como todos los lesionados, habrán dicho: justo me toca esta lesión cuando jugamos lo más importante de nuestra vida, y Dios o alguien dispuso que hoy esté con vida Alejandro. Rubén, un gusto saludarlo, gracias por atendernos y buenas noches en un momento brutal. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo está Alejandro? Y cuéntenos lo último que sabe, porque y conozco a muchos padres de jugadores, se arman familias indirectas cuando se trabaja en algo tan pasional como es el fútbol, ¿no? Sí, hablé a eso de las 9 más o menos. Él estuvo todo el día en el club. Sí. Ya de la mañana temprano. Algo que era imposible de creer. Imposible de creer. En el club, mi nuera con las esposas de los jugadores. Claro. Un drama que la verdad a uno lo ponen a prueba, ¿no? Seguro. Lamentablemente se le fueron la mayoría de sus amigos, porque el club quedó creo que con 5 jugadores, ¿no? Sí, exactamente. A lo mejor en la parte económica, con ayuda se podrá salir, pero la parte psicológica va a ser muy difícil. Yo hoy contaba eso con mis compañeros en Radio La Red, con Gustavo López y mis compañeros que hacemos fútbol desde hace muchísimo tiempo, y decía: ¿cómo te repones de lo psicológico? Porque acá, en algún momento, Alejandro, su hijo, va a decir: ¿cómo me salvé? O el hijo del técnico que se olvidó el pasaporte, o esas historias tan particulares. ¿Cómo sigue esto, no? Yo estuve hace 10 días más o menos allá, porque festejó el cumpleaños de 2 de sus hijos. Claro. Alquiló un salón, fuimos los abuelos y estaban todos los jugadores con sus esposas y sus hijos. Sí. Él se llevaba muy bien con Danilo y con otros 2 más, o sea, una vez comía en la casa uno, otra vez comía en la casa de otro. Se había formado un grupo de gente muy buena, como todo equipo del interior, gente sana, que va a la familia, a la cancha, el único equipo de la ciudad. Además, Rubén, con algo especial, ¿no? Porque todas las muertes son iguales, de dolorosas, de dramáticas y de injustas, pero acá, por lo que nosotros veíamos, y como le tocó jugar contra Argentinos, contra Independiente, contra San Lorenzo, un grupo de chicos que no estaban acostumbrados a codearse con estos momentos brillantes de ir a jugar una final de Copa, como era lo que ellos iban a hacer, porque se subieron al avión para ir a buscar ese objetivo, ¿no? No, fue un equipo que fue creciendo de a poco. Fíjate que vos que conocés el fútbol, no dependían de un jugador o de 2 jugadores. Era un equipo que salía a la cancha y sabía qué tenía que hacer. Sabían que las condiciones no eran de las mejores, pero salían con un esquema, con algo ya predispuesto a hacer adentro de la cancha. Y a medida que fueron pasando los partidos, fueron creciendo, yo me asombraba de cómo venían jugando. Es la confianza que van agarrando la persona a medida que le van saliendo las cosas. Seguro. Y ellos se conformaban solamente con mantener la categoría. Claro, y mira dónde han llegado. Cuéntenos cómo fue lo de Alejandro, porque yo digo siempre que la familia en el fútbol es un sostén, y Alejandro justo se lesionó. Hoy Alejandro, cuando mire para atrás, va a bendecir esa lesión porque está vivo. Pero me imagino que habrá sido duro para él porque lo excluyó de un momento que iba a ser extraordinario si él estaba sano. Sí, pero él a veces prefiere ir con calma, no apurarse, porque uno cuando se apura con las lesiones después es peor, ¿no? Porque se complican más las cosas. Allá en el club lo quieren mucho, lo aprecian mucho, tienen un buen concepto de él, y dije, no, vos cuidate, tranquilízate, que te queremos bien para el año que viene, queremos que estés 10 puntos. Y cuéntenos, Rubén, ¿cómo es el club? Porque lo sentimos como algo muy familiar. Aquí en la Argentina a mucho le costaba en algún momento cuando le tocó, insisto, con Independiente o San Lorenzo, nombrarlo, porque dicen, qué difícil, el Chapecoense. En algún momento también aparecieron otros equipos menores que se metieron con mucha fuerza entre los mejores presupuestos. ¿Cómo es ese club? ¿Qué vida tiene? ¿Familiar, social? Es una vida, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste la época de antes de Ferro, de Vélez?
que va toda la familia. Familiar, claro. Es más familiar que deportivo, o sea, la gente va porque es de la ciudad, está en primera, y bueno, se entusiasma la gente, pero si uno ve en la tribuna, la gente con sus hijos chiquitos, va toda la familia a la cancha. Sí, Cuando llegaba San Lorenzo, Independiente, que fueron a jugar ahí, ni los silbaron. Exacto. No, nada que ver, nada que ver. Marcelo Benedetto está aquí con nosotros, y además las cosas de la vida, Marcelo, porque llegaron a esta instancia ganando hace una semana por penales y contra Independiente por penales, porque digo, hoy todo el mundo ata cabos y plantea, mirá si el arquero, mirá si este no convertía, y se había dado todo un clima muy particular, muy emotivo para que llegue a la final, ¿no? El entrenador dio unas palabras muy emotivas que habló de la humildad del grupo, del esfuerzo, pero esa humildad de grupo que también de alguna manera se corroboró con Martinuccio, que hoy lo explicaba también. Era un grupo que aquellos que no jugaban, normalmente el mundo del fútbol hace que aquel que no juega se sienta con cara torcida, marginado, obvio. Y sin embargo acá era un grupo que estaba en pos de un objetivo, sobre todo algo raro para ellos, porque el primer objetivo era mantener la categoría. Sin embargo estaban jugando la final de un torneo internacional, estaban en la antesala del partido más importante de la historia del club. Exacto. Rubén es el papá de Alejandro, jugador que no participó por estar lesionado de esta final. Él es argentino. ¿Cómo se entera Alejandro? ¿Cómo se enteran ustedes, Rubén? Mirá, yo estaba durmiendo y a las 5:30 mi cuñada que vivía al lado me llama por teléfono y yo digo, acá hago una joda, ¿viste? Porque es común que te llamen a la mañana, eso, me secuestraron, una vez me lo hicieron. Y bueno, la atiendo y era mi cuñada. Mira, Rubén, pasó subiéndote, Alejandro, se cayó el avión. Uy, me quedé ahí ya y me puse loco, me levanté, estuve viendo televisión, trataba de comunicarme con mi hijo y no podía, no me atendía. No podía comunicarse, terrible. Y bueno, después lo llama el hermano, eso de las 7:30, que se levantaba para llevar a los chicos al jardín. Y cuando se enteró, me dijo mi nuera que hizo un desastre, a los gritos, tiró el celular, se puso una remera y salió corriendo para el club porque está a 3 cuadras del club. ¿Qué va a hacer Alejandro? Porque sé que es un momento muy especial, muy reciente todo, hay mujeres, hay historias, cada uno tiene una historia. Hay un jugador que subía al avión contento porque se enteraba que iba a ser padre, le habían dado la noticia. En cada muerte, Diego, hay una historia atrás. La historia de Tiaguinho, que hacía muy pocas horas le habían dado la noticia de ser padre, y en él estaba esa ilusión no solamente de lograr esto. Recordemos y sumamos, un club que hacía 7 años estaba en la 4ª categoría, en lo que aquí sería la primera C o D en realidad, y había logrado todos ascensos hasta estar en primera división, y de estar en primera división jugar una final de la Sudamericana. Tiaguinho, que iba a ser padre. Bueno, hay muchas historias de vida detrás de todo esto. Eso que contás de Tiaguinho se emparenta de la humildad que te manifestaba, porque en la concentración le entregan un paquete que le había dado la señora a él previo al viaje, para darle la sorpresa de que iba a ser papá. Tremendo. ¿Y qué dice Alejandro, más allá que hoy tendrán también que contener y estar ahí con toda la familia, los amigos, ¿no? Pero en esta circunstancia él es de tirar para adelante. Él nunca le gustó afrontar desafíos. Él cuando se fue de Chicago siempre quiso buscar, no es por el orgullo de yo jugador, quiero ser jugador de primera, no, es el orgullo de querer jugar en lugares importantes, en cancha de Europa, en Brasil, cuando se llegó a Brasil, la Madonna. Él siempre le gustó esos estadios, como que se llama el Mineirao, o el Maracaná, o en España, cuando estuvo en el Villarreal. Es de esas cosas. Exacto. No le esquiva los compromisos. Seguro. Este le va a salir, Rubén, le va a resultar bastante difícil porque sus compañeros no están. Por supuesto, es una institución de fútbol casi sin jugadores, que son el corazón de la institución. Le mando un abrazo grande, un abrazo a su familia, gracias por atendernos en un momento tan complicado y lo mejor. Por favor, gracias a todos ustedes. Gracias, amigo. El señor Rubén Martinuccio, el papá de Alejandro, jugador argentino que por esas cosas de la vida, una lesión, lo marginó y lo dejó.
Tiene un año más de contrato. Tiene un año más de contrato. Sí, y hay una cuestión solidaria que se ha planteado de los clubes de Brasil pidiendo un no descenso durante 3 años, claro, y dinero, cederle a préstamos. Todos los clubes le van a hacer jugadores a préstamos sin costo alguno para que pueda refundarse el club. Yo creo que se viene un efecto cadena de todos lados, porque ya River ofreció al plantel para jugar amistosos. Recaudar. Arsenal va a salir con la camiseta que tiene que ver con Chapecoense. Lo mismo también va a hacer Huracán. Racing ofreció jugadores. Yo creo que le va a dar una donación de euros en dinero. San Pablo sale con la camiseta. Estamos viendo algunas imágenes que son brutales, porque es todos los que han quedado en Brasil, familiares, amigos, un estadio, una ciudad parecida, nos contaban mis compañeros que viajaron la semana pasada, parecida a Bahía Blanca. Alto porcentaje de mujeres, esto que contaba el padre. Exactamente. Un 40% eran mujeres y muchas familias, era el equipo de la ciudad. Exacto. Del pueblo, de como quiera llamarlo, ellos sentían orgullo por el lugar que tenían. Exacto. Jorge, a esta hora yo sé que la caja negra es fundamental y que va a dar un veredicto, pero si tendríamos que ir pensando, sería la falta de combustible, increíblemente, lo que ocasionó el accidente. Sin querer ir delante de la investigación, hay que tener respeto por eso, en pocas horas vamos a tener seguramente una definición. En las cajas está, en el voice recorder y en el flight recorder, están los últimos minutos de grabación de lo que la tripulación hizo y lo que el avión hizo, pero además, en el aeropuerto de salida, están todas las constancias para saber efectivamente qué combustible cargó y ahí poder sacar todas las conclusiones. No hay mucho para hablar, vuelvo a repetirte, por el respeto que tengo profesionalmente de esta profesión, te diría que estoy sorprendido. Sorprendido por la aeronave en sí, porque uno no entiende, pero dice, tiene 4 motores, tiene 3 radios, o sea, todo está multiplicado por 2 o por 3 para que no pase nada. Lo que es llamativo es que si no tiene autonomía, no tenga la cantidad de combustible, como dice Marcelo, no le den la prioridad para aterrizar y se caiga porque no tienen nafta. Lo que es escalofriante es que hace 18 días estaban subidos ahí Emanuel Mas, Pelucci, Acuña, Guzmán, Messi, Lavezzi, Correa, los jugadores de la selección argentina. Yo preguntaba qué otras federaciones contrataban a esta empresa tan polémica, que no está claro cómo operaba, primero en Venezuela, después en Bolivia. Me decían, selección argentina, selección boliviana, selección venezolana, Atlético Nacional de Medellín, el otro equipo que iba a disputar la final con Chapecoense, Oriente Petrolero de Bolivia, Olimpia de Paraguay, y lo que decía Benedetto, que Boca había consultado porque supuestamente te hacían un precio más barato, se habla de un 30% de descuento, no está claro muy bien por qué, y Boca finalmente desistió de contratar a esta empresa. Y dicen fuentes de la AFA que cuando viajaron, lo que vieron es un avión chico, un avión precario, con una atención muy cordial, pero todo muy improvisado. Entonces, la verdad, llama la atención el tema de la empresa. Desde el punto de vista técnico, Jorge, ¿es un avión? No es apto para el tipo de operación que ellos... ¿Es un avión para recorrer cortos tramos? Para volar 1 hora, 1 hora 15. Ajá. No es para... O sea, un error garrafal, porque acá hicieron... Es un avión de 1983 y de la industria británica. No, el avión se empezó a fabricar en el 83. Hay 394 unidades hechas de ese avión, con las diferencias que hubo en cuanto a los upgrades que se hicieron con la modernización. Pero en esto, siempre tengan en claro esto. No hay aviones viejos o nuevos. Hay aviones mal o bien mantenidos. Mal o bien mantenidos. Como los autos. Pero en este caso, lo más grave de esto es que el avión fue utilizado para una operación de largo alcance cuando no tiene la capacidad de combustible, autonomía necesaria, ni las alternativas que debería haber tenido. Ustedes contaban recién, cuando el avión se acercaba al aeropuerto de destino, hubo un incidente donde uno de los aviones comerciales que estaban haciendo espera se declaró en emergencia por una pérdida de combustible, y por supuesto el piloto, que estaba muy calladito y no quería decir que a él también le faltaba combustible, se quedó haciendo esa espera o holding que nosotros llamamos, y eso lo demoró 10, 15 minutos. Pero como piloto, ¿no tenés la obligación de decir, estoy con este problema,
ya bajamos. Más que como piloto, por una cuestión de supervivencia. Claro. Sí, de él y de todo, porque los pilotos, yo siempre esto lo planteo, cuando uno toma un vuelo, el que está más seguro que el avión está en condiciones son ustedes, porque ustedes no saben el dueño de la empresa. Era el dueño de la empresa. Era el dueño de la empresa. Ibas a denunciar la irresponsabilidad de estar utilizando un avión para lo que no correspondía. El apellido es Quiroga, de quien piloteaba el avión, y aparentemente es a quien Maduro, después de venderle la empresa a este empresario chino, termina en manos de este hombre. Lo que sí sucede habitualmente, y lo podrá refrendar o no Polanco, es que con la mayoría de los accidentes aéreos siempre se pone el foco, porque total ya no hay muchos testigos, acá afortunadamente hay supervivientes, que la falla es humana, porque es una manera de exculpar a las empresas. Sí, ¿no? y voy a Colombia. Siempre está la mano del hombre en un accidente. Siempre está. Siempre somos nosotros. Ajá. O por error, por omisión, siempre somos. Siempre tenemos algo que ver. Permitime un segundito, porque está Steven Arce, la cadena Caracol. Steven, ¿qué están manejando allá? Porque la información preliminar habla de la falta de combustible y que termina deteniéndose los motores y que la aeronave cae. ¿Qué es lo que manejan ustedes, más allá que hay que esperar el resultado de las cajas? Bueno, antes los noto muy bien informados, porque casi todo lo que han comentado se ha hablado hoy y no se ha hablado en redes sociales, o no se ha especulado. Digamos que fuentes oficiales son las que han confirmado, por ejemplo, las conversaciones que han sostenido pilotos, como ustedes bien lo decían, que estaban allí tripulando dos aviones de dos aerolíneas, uno de Viva Colombia y el otro de LAN. Uno estaba a 14.000 pies y el otro estaba a 12.000 pies de altura. El avión de Viva Colombia es el avión al cual se le da prioridad, porque es el primero que hace el llamado, no de emergencia en ese momento, sino de prioridad. Claro. La torre de control le da la autorización al avión de Viva Colombia y recibe inmediatamente el mensaje también de prioridad del avión del Chapecoense. Infortunadamente no se da una alerta de emergencia. Ahí coincidimos todos, estuvo la clave del gran error del piloto, que no comunicó que era una emergencia, simplemente se limitó a esperar y a sobrevolar un poco más, dio 2 vueltas alrededor del aeropuerto, de la zona donde normalmente pues los aviones esperan para su aterrizaje, para su arribo, y cuando avisó ya con la alerta de urgencia, pues era demasiado tarde. Estaba volando a 9.000 pies cuando en esa zona se tiene que sobrevolar a 10.000 pies. Claro. Steven, querido, un abrazo, gracias, y la seguimos en cualquier momento para actualizar la información desde Colombia. Muchísimas gracias. Jorge, una tragedia que en un mes tendrá el resultado final. ¿La caja en un mes se comprueba el resultado final? Debería estar antes, porque realmente no va a haber mucho para investigar. Vuelvo a repetirte, están los elementos, está la caja, se puede descifrar rápidamente, y además el hecho concreto es que tenemos la posibilidad de acceder a la información en el aeropuerto de salida del combustible que pusieron, la cantidad de carga que subió el avión, que además no está capacitado para llevar tanta carga durante un trayecto tan largo, y eso indudablemente, el ir muy cargado lo hizo consumir mucho más combustible del que creían que tenía. Dicen que el viento ahí juega un rol porque va en contra muy fuerte. Y tengo una pregunta. En ese sector, supongamos que, ¿cómo es la convivencia piloto con el copiloto? ¿Decide todo el piloto? Pues supongamos que el piloto no dice, estamos ante una emergencia, tengo que aterrizar, lo que contaba recién Steven. Trabaja en equipo. Pero ¿puede el copiloto decirle, no, pidamos ya mismo porque es una responsabilidad conjunta? Sí, te puede advertir, o él puede tener lo que se llama una situación, saber o darse cuenta antes que están en un peligro inminente. Eso se llama tener conciencia situacional, saber que en derredor tuyo está, o que viene algo que no vas a poder controlar. O sea, no dependés de uno. No. Alguien te puede hacer entrar en razón. El tema es que uno de los pilotos era propietario, y él no se podía... La relación patrón-empleado, es piloto-copiloto. Claro, era el dueño con un empleado. Cállate que yo pago el sueldo. Claro. Ahora, ¿podrá servir el testimonio de los sobrevivientes? Porque a diferencia de algunas otras tragedias aéreas, aquí hay personas que sobrevivieron afortunadamente a esta... Sí. ¿La azafata? Yo quiero poner de manifiesto algo que es muy grave. Hace muy pocos, el mes pasado,
una empresa internacional que es IAG de Seguros Broker Internacional, le había cancelado los seguros a esta empresa. Nadie lo dice. Y esta empresa estaba operando con la cuarta parte de un seguro que cubre a los... Perdón, una pregunta. ¿Esto significa que todos los fallecidos y sus familiares... no los van a poder cubrir? No van a poder recibir nada. Te doy un ejemplo. Una compañía pequeña como era Sol, que desapareció, tenía 75 millones de dólares para cubrir seguro en superficie o responsabilidad. Esta empresa tenía 25. No cubre nada. Y cada muerto puede llegar a valer $500.000. Claro, exactamente. O sea que al dolor de la tragedia se suma que la improvisación. Van a la quiebra. Total. Y lo triste es que el gobierno boliviano les permitió operar en esas condiciones. O sea, hay responsabilidad, en este caso, del gobierno boliviano. Cuando ellos salen de Venezuela, lo hacen porque no pueden operar y porque el gobierno boliviano le facilitó las cosas. Jorge Polanco, un gusto que haya venido. Marcelo, gracias como siempre. Un gusto grande. Marcelo Benedetto con nosotros también. Cambiamos el tema. Ganancias, tema importante para más de 2 millones de argentinos que están expectantes. La guerra de las ganancias, de un lado, del otro, muchos proyectos y unas decisivas. Caballero, ¿cómo anda, Agustín? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa? Porque hay muchos proyectos dando vuelta, el de Massa que es ambicioso, el de Cambiemos que es un tanto austero. Había 121 en el Congreso. Sí, yo creo que lo que hay que entender es de dónde viene el problema. A ver. El problema viene de que Argentina tiene un gasto público de 46% del PBI, y los impuestos son 96 impuestos diferentes que no alcanzan a cubrirlo. Entonces es una brecha fiscal que cerca es de 7 puntos del PBI. Con lo cual partimos de un problema grave. Los 96 impuestos que tenemos son un desquicio. Es el país que tiene más altos impuestos del mundo, salvo la isla de Comoros en África. 96. 96. Tremendo. Con lo cual nadie sabe cuánto paga de impuestos. Porque realmente empezás a ver cuánto pagás como productor o como trabajador, pero después como consumidor, la cantidad de impuestos que pagás son enormes. Y ahí empiezan los problemas. Porque cuando los políticos muchas veces se ponen de acuerdo cuando dicen gastemos más. Demos más planes sociales, ayudemos a este sector, ayudemos a este otro sector, hagamos una protección especial aquí y otra por allá. Todo eso se va aumentando el gasto público. Entonces vos mirás los últimos 15 años y vos ves que tenemos 1 millón de planes sociales y hoy tenemos 8,5 millones de planes sociales. Con lo cual empieza a haber un problema muy grande. Ahora, cuando llegás ahí ves el impuesto a las ganancias. Si querés vamos al impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto que está muy complicado por muchas cuestiones, no solo por lo que se está hablando ahora. También porque se está cobrando impuesto a las ganancias a las empresas sin hacer ajuste por inflación. De forma tal que le estás cobrando a empresas por ganancias que no tienen. Claro. Con lo cual es muy grave. Por eso me parece a mí que está mal encarada la discusión. ¿Y qué proyecto ves más claro? Y voy con Piñanelli. El del gobierno, el de Massa, para este momento, ¿cuál sería aplicable? A mí siempre me gusta bajar impuestos, pero para bajar impuestos tenés que tener claro dónde sacás la plata. Y ahí viene el problema. Porque cuando empezás a decir, bueno, primero hay que hacer los números. Aparentemente no alcanzan los números para cubrir la brecha fiscal que está generando. Bueno, pero acá Piñanelli dice que ustedes tienen solución. Sí, acá hay que hacer rápidamente también una historia, porque el gobierno parece que le gusta cobrar el impuesto a los trabajadores y no a los que hacen plata, a las grandes empresas, a los grandes especuladores. Hay una definición de sociedad que hay que buscar. En el año 2000, para no ir demasiado lejos, había 500.000 argentinos que pagaban el impuesto a las ganancias. Hoy son más de 2 millones y si se aplica el proyecto del gobierno, a fin de año vamos a tener 2.500.000, más 400.000 jubilados y otro tantos de autónomos. En realidad, el gobierno fue el que se metió en camisa de 11 varas. ¿Por qué? En el mes de marzo, cuando se discutió el tema del impuesto a las ganancias, cambiaron el mínimo en el verano. Aumentaron el mínimo, pero resulta que después con la inflación y el ajuste de paritaria, de 1 millón que pagaban impuesto a las ganancias, prácticamente se duplicó. Luego el gobierno, yo asesoro al bloque de diputados del Frente Renovador, y cuando nosotros planteamos la necesidad de discutir el impuesto a las ganancias, no solo para los trabajadores, monotributistas, autónomos y jubilados. Exacto, todo. El gobierno nos dijo, bueno, cuando mandemos el proyecto del presupuesto 2017, junto con el proyecto de ley, le vamos a mandar nuestra propuesta de reforma de ganancias. Esperamos, no vino. Luego nos dijeron, bueno, cuando se apruebe el presupuesto 2017, le vamos a mandar el proyecto del gobierno, porque lo normal es que el gobierno... Y metieron 27.000 millones de pesos. No mandaron nada.
no mandaron ningún proyecto de reforma de impuesto a las ganancias, la información que nos dieron que hasta el año que viene nos iba a tratar. Dentro del presupuesto 2017 hay una partida que hace mención a un gasto extra de 27.000 millones de pesos para el futura reforma del impuesto a las ganancias. Ahora la pregunta es, para todos. Porque si no me cortas la historia. Bueno, a ver, preguntémoslo. Como hace 10 días el gobierno no mandaba nada, el Frente Renovador resolvió presentar su proyecto de ley y, sorpresa, al otro día el gobierno manda su propio proyecto. O sea que si nosotros no presentábamos nuestro proyecto, no llegaba el otro. El gobierno se hacía el gil. Hoy se discutió, vengo de ahí, hace unos minutos terminó la reunión, el señor Pratgay estaba muy enojado con agravios contra nosotros, como lo mismo que el jefe de gabinete. Abad estuvo más tranquilo. Sacaron números, dicen que lo nuestro cuesta 100.000 millones de pesos, no sabemos de dónde lo sacó, porque en realidad todo este año el impuesto de cuarta categoría son 100.000 millones de pesos. ¿Y qué pasó en esa reunión? ¿A qué llegaron? No, a nada. A nada, por ahora nada. Perdón. Fue una información del gobierno que trajo sus informes sobre la situación y se pusieron el 80% del tiempo, los funcionarios criticaban nuestro proyecto porque decían que no daban los números. Nosotros recopilamos la información y mañana nos vamos a juntar para analizarla. Bueno, estuvieron el ministro de Economía y estuvo el titular de la FIP. ¿Dónde están parados? Y después vamos a discutir si esas joyas, porque siempre hablamos de lo mismo, hablamos de la renta financiera, hablamos del juego, hablamos del dólar futuro, las tenemos que utilizar para los trabajadores que más o menos al pagar impuestos a las ganancias ganan bien, o las tenemos que utilizar para educación, salud y los que directamente están fuera del sistema. Paulo, el gobierno no debería pifiar con el tema de impuestos a las ganancias que ya viene pifiando, porque mucha gente votó por Cambiemos pensando justamente que le iban a arreglar este tema. De hecho está el spot de Macri que decía, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. El doble. Este es mi compromiso. La clase media urbana es parte importante de la base electoral que votó Cambiemos, Capital Federal, Gran Buenos Aires, Mendoza, Rosario. Un tema importante, a ver, se está hablando de un proyecto, Pinarelli verá después si esto es verdad, de un proyecto consensuado entre Diego Bosch, el Frente Renovador, y el gobierno de Mauricio Macri. A mí me hablan de un aumento del mínimo imponible cercano al 25%. O sea, no el 15 o el 17 que dijo Cambiemos. Con un punto importante, que es de dónde sacar la plata, porque el Frente Renovador te está hablando de renta financiera, etcétera. Pero hay un punto, pero no es menor lo del juego, porque si no tiramos los títulos solamente, lo del juego, Paulo, los argentinos apostamos el año pasado 100.000 millones de pesos. En Argentina hay 502 casinos. La mitad, 277, se inauguraron con el kirchnerismo, 277. Generamos ganancia por año, 6.000 millones de pesos. Hay 70.000 máquinas tragamonedas. Terrible. Solamente 21.000 están en la provincia de Buenos Aires. Y 4.500 están en Palermo, Cristóbal, el amigo Cristóbal. Hay de dónde sacar, además de la minera. Obvio que hay de dónde sacar. El tema hay que sacar para la clase media, hay que sacar para otro. Hay intereses muy poderosos con el juego. Seguro. A ver, solo la gente del Frente Renovador decía, tiene un carácter para mí simbólico muy importante lo que dice Johnny, lo mismo que el Poder Judicial. Ahora, frente a los 50.000, 60.000, 70.000, habrá que ponerse de acuerdo cuál es el costo fiscal. Son alrededor, los cálculos que me daban, legisladores 3.000 millones de pesos. Lili, 3.000 son. Eso es lo que dicen en realidad. 70.000 millones. Bueno, pero por lo mismo arranca más la renta minera, más la renta financiera. Bueno, pero perdón, te hago una pregunta, Lili, te hago una preguntita. Si vos tenés 11.500 de dólar futuro, tenés 6.000 de la justicia que vive en otro mundo y no pagan 15.000 personas un impuesto a las ganancias. Tenés el juego. Llenamos de juego la Argentina. A ver, precisemos, no es que el juego no tributa, hoy tributa. Pero poco. No, tributa el 35% si mi memoria no me falla. Pero no tributa. Y tiene mucho impuesto. Pero de todas maneras, si lo quieren grabar al 60%, que no se puede, porque constitucionalmente creo que no se puede, por mí, al juego que lo graben enterito. El problema no es eso. Por ejemplo, el caso de los jueces, que uno querría que ellos tributen ganancias como el resto. Tampoco lo podés resolver así nomás. Ahora, Liliana, o sea, ojo, pará un segundo. Entonces, hay un montón de ingresos que pueden ser muy bien intencionados,
pero no inmediatos. Claro, pero que no es fácil hacerlo. Claro. Hoy Alberto Abad, yo me baso en los números que lleva Alberto Abad. Sí. O sea, supongo que el Frente Renovador podrá mostrar las bases también de sus números. Hoy Alberto Abad dice que toda la propuesta de Sergio Massa representaría un ingreso adicional, estamos incluyendo todos los gravámenes que prevé el proyecto del Frente Renovador, unos 16.500 millones. Yo no sé si esos números son correctos o no. O no, pero eso es lo que Le quiero preguntar una cosa a Agustín, porque es imposible no pagar impuestos a las ganancias, pero si todo el mundo pagara, digo todos, los jueces, la justicia en general, ¿no pagaríamos todos un poco menos? Sí, para no llevarlo a esta locura brutal, que algunos pagan de 9, pasan a 35 sin escala, y hay gente que vive en otro mundo, ¿no? Si miramos los países en el mundo, el impuesto a la renta de las personas, o sea, el impuesto a las ganancias de las personas, generalmente es más importante que el impuesto a las empresas. Sí. Pero si miramos Suecia, por ejemplo, es un país que tiene impuesto a las ganancias del 22%, me parece que. En cambio, lo que juntan de la renta de las personas es más importante. ¿Por qué? Porque quieren tener unos países más competitivos. Con lo cual yo creo que hay que hacer una revisión mucho más profunda. Pero no me quiero saltear un tema que para mí es realmente fundamental. Que nadie dice que se puede bajar el gasto público. Y la verdad es que se puede bajar el gasto público. ¿Qué tocas? A ver, ¿qué tocas? No es sencillo, pero se puede hacer. Por ejemplo, yo empezaría por tocar todo el gasto que tiene que ver con los privilegios de la política, ¿no? Tal vez no sea lo más importante, pero es significativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, elimino todos los automóviles. Pero coincido. ¿No? Y todos los choferes. Sí. Y todos los aviones. Yo no tendría aviones públicos que todo el mundo viaje en la línea como cualquier hijo de vecino. Bueno, por ejemplo, no tendría Hillary Clinton, excepto lo que Trump viajan 300 personas. Y eso es todavía no se sabe. Esos ejemplos de miles y miles de autos que tienen los jueces, los secretarios, los subsecretarios, los diputados, los asesores. Segundo tema, asesores. Para los asesores más o menos. Perdón, ¿qué dice Julia? Y se aumentó el empleo público. Tanto nos denostaron a nosotros de los planeros y demás. Aumentaron el empleo público. Estoy de acuerdo, justamente a eso voy. Eso también lo recortamos. Y hay muchas cosas más. Por ejemplo, la cantidad de asesores que hay. Gente. No, despiden no, se saca el que entró de más, dice Julia. Lo recortamos, dice. No, pero Diego, ¿sabés qué pasa? No podemos sostener una estructura donde inventamos trabajo cuando no hace falta, inventamos empleados públicos, porque así es muy fácil. Pero, Liliana, una pregunta, ¿no ha sido un error? No, un segundo que termina el economista. Otra cosa, fútbol para todos. Fútbol para todos, pero tengo un montón de otras cosas que puedes ir recortando. Por ejemplo, tenés una cantidad enorme de asesores a niveles de nación, provincia. Perdón. Fútbol para todos ya no está en el presupuesto. Perdón, ¿qué más, Agustín? Porque hay cosas que son intocables, los planes son intocables, las jubilaciones son intocables, todo eso es intocable. La donación de los 19.000 millones a las eléctricas lo podemos contar como para que... Las jubilaciones son intocables, pero lo que quiero decir es, tenés una cantidad de asesores a niveles de nación, provincias, municipios fenomenales. Sí. Cuando mirás los empleos vinculados a los consejos deliberantes y demás, han pasado de cifras de tener 15 personas a tener 1.000 en los últimos 20 años. Entonces hay una cantidad de cosas que tenemos que no lo digo hacerlo de un día para el otro. Lo que digo es tenemos que sentarnos, estructurarlo, mirarlo. Bueno, tenemos la política. Hay que reinventar el gobierno argentino. Aldo plantea que también tenemos para encontrar dinero en el juego, en la renta financiera, ¿dónde más? Mineras. En las mineras, que habría que volver a cobrarle. En el caso del juego, nosotros hicimos una investigación sobre los 70.000 tragamonedas de aplicarle un impuesto fijo de 20.000 pesos por año, porque no hay control. ¿Por cada máquina? Sí, porque no hay control. ¿Saben quién controla el ingreso de los tragamonedas? La propia empresa explotadora, porque Lotería no tiene el sueldo. Bueno, minería tenés algo igual, Aldo, cornisa con Luis Majul, perdón. ¿Cómo? En minería tenés un problema similar. No hay un control eficiente. Bueno, pero perdón. Mira, yo ayer escuché en minería a un economista supuestamente muy reputado decir que hay una ley que protege a la minería de hace 20 años. No entiende lo que protege a la minería es que puede liquidar los dólares en el exterior de sus exportaciones por un problema de financiamiento. Sí, pero hay un tema que pero la ley no impide que se le impongan retenciones a las exportaciones. ¿Cuánto es de minería? ¿Cuánto es de minería? Con el tema de la minería hay un problema que es para mí mucho y vuelvo al juego que es gravísimo. Es más de fondo que la cantidad de lo que recauda. Que no hay una burguesía nacional minera. Todos se lo llevan para afuera. Si vos agarrás, yo hoy me puse a ver el listado de empresas. Vos tenés Meridian Gold es de Estados Unidos, opera en Chubut. Extracta Cooper es de Suiza, opera en Catamarca, se lleva el litio, el futuro, ¿no? Barrick
Hoy Gol Canadá opera en San Juan. Patagonia Gol Inglaterra opera en Santa Cruz. Bueno, ¿cuánto se puede recuperar? Anglo-Gol Ashanti Sudáfrica. Son todas empresas de afuera. Pero ¿cuánto no sí vuelven las retenciones? ¿Cuánto? A mí me parece acá interesante las propuestas que se escuchan, digamos, y algunas las acompaño. Creo que son realmente necesarias para nuestro país, pero la verdad que llama la atención cómo hoy quienes fueron funcionarios del gobierno anterior, caso de Massa, Casa de Bocio... Mira, no hables del tema Massa porque permítame, digo, yo lo escuché con mucho respeto. Dijo lo mismo. Yo lo escuché con Carrió mucho respeto. Dijo lo mismo. Permítame que termine la idea, digo. Massa era jefe. ¿Sabés hoy, cuánto pagaban impuestos? Lo cierto es que este gobierno está habilitando la discusión. Personas. Hoy no este corras, gobierno... No corras por la política. No corro, digo, este gobierno está habilitando la discusión del tema de ganancias en el Congreso. De la Carrió, y eso es insoslayable. Que habla del 2008. No, usted habla con respeto en primer lugar. Dejala terminar. No, te voy a respetar si me chicanea. A ver, Brenda. Yo no lo estoy chicaneando, no le estoy hablando. Hacemos una cosa. Pasado Sergio Massa. Brenda, solo Brenda y Piñaneri. A ver. No, que está diciendo que el 2008 que Massa fue jefe de gobierno, 350.000 personas pagaban. No era el problema en el 2008 el impuesto. Hoy te pagan más de 2 millones de personas. ¿Cómo que no era el problema? No era un problema en el 2008 de la magnitud que soy. El gobierno está tocando las tablas, algo que no se hace desde el 2001. De hace 8 años. Desde el 2001. Sí, entonces digo, claro. Es muy interesante pensar, yo creo, además... Vos sos radical. Tengo la certeza. ¿Por qué el radicalismo metió en el 99 la ley y no la modificó? Entonces, ¿qué quiere que te chicanee? El que hizo la ley del 99 fue el radicalismo, que vos sos radical. Desde el 2001, a ver, y no te quiero chicanear con eso. Durante los 12 años de kirchnerismo, bueno, pero que no chicaneen. Pusieron en cuestión el tema de ganancias. Entonces, digamos, me parece que lo primero que tenemos que reconocer es que la voluntad política de este gobierno, que efectivamente lo dijo en campaña, es discutir este tema. Y es lo que estamos haciendo en el Congreso. Eso es así. No puede gustar más o no puede gustar menos. Ahora, la otra cuestión. A ver, de a uno. Gabriel, hemos encontrado... A ver, un segundito de a uno. Gabriel. Otra cosa. Ya sigo con vos. El gobierno no dijo que iba a discutir este tema. Fue una de las banderas principales eliminar con la que ganó la ley. Mucha gente lo votó. Vamos a poner... Perdón, digamos una cosa. En la campaña dijeron una cosa insólita, porque no se puede dejar de pagar impuestos a la ganancia. Lo dijeron, Pablo, en la agenda el tema porque de otro porque le presentamos el proyecto nosotros. Dormían las siestas. Un segundito. A ver. Segunda cuestión. A mí me preocupa un poco el mito. Cualquiera que sabe de presupuesto sabe que los autos de los subsecretarios tienen una incidencia absolutamente mínima. No, es verdad, es una pavada. Perdón, esto no es una pavada, es un símbolo. Hablamos de presupuesto. Esto es un símbolo. Es un símbolo importante. Bueno, es un símbolo importante porque no tiene que haber privilegiados. No, por una cuestión muy simple. Perdóname. No conozco mucho, déjame terminar, que estoy una idea que me cortaste al medio. Lo que vos estás diciendo es que hay que ajustar a los trabajadores del Estado. No lo que estás diciendo que hay que cortar un auto. No digo eso. Hay que decir las cosas como uno las piensa. No para la furganería, no demagógicamente. No dije eso para nada. Los autos de los subsecretarios tienen una incidencia absolutamente menor en la construcción de un presupuesto. Es un tema de principio. Lo hizo, por ejemplo, que trabajado en presupuesto. Lo hizo, por ejemplo, Adolfo Rodríguez Sá en San Luis y le fue muy bien. Porque fue casi la primera medida que hizo. Él dijo, ¿saben qué? Empezó a agarrar lo que pasaba con los autos, porque además hay un enorme curro alrededor de los autos siempre. Mirá el caso Vudú. Cuando empezó a mirar cuántas baterías consumen los autos públicos contra cuántas baterías consumen los autos privados. Empezó a mirar, cuando empezó a mirar todas esas cosas, entonces, déjame terminar. De a uno, chicos, déjame terminar con la idea. Con lo cual, tenés que hacer, primero es escuchar a lo que vos le hablaste. Hay un tema importante que es que no tenemos que dejar de pensar que hay una clase política que tiene un montón de privilegios. Si uno mira cómo funciona Suecia, no funciona así. ¿Cómo te gusta la clase política argentina funciona con enormes privilegios. Un segundito. Cuando empezás a recortar los privilegios, vas a encontrar un montón de cosas enormes. Bueno, vos lo llevas a cosas grandes, que te voy a decir algunas cosas grandes. Al tema del objeto. Vamos a alguno grande y completa el señor Fuchs. Ya voy con vos, Jorge. Por ejemplo, dame algún ejemplo grande. Hemos aumentado los ministerios que hay a nivel nacional. Hay 22. Eran 8, pasaron de 8 a ser 15 y ahora pasaron a ser 20 más las secretarías que tienen en este, por el 22 más la jefatura de gabinete que replica todo eso. Eso es una burocracia gigantesca que va creciendo. Ahí hay un montón de recorte posible para hacer, muchísimo. Y yo no estoy diciendo de dejar a la gente en la calle. Estoy de acuerdo, no podés dejar 1 millón de personas en la calle. Bien, cierra Fuchs este tema.
No, básicamente que me parece que es absolutamente demagógico poner la discusión en ese lugar. Todo lo que se está diciendo, a ver... Bajar el gasto público me parece demagógico. A ver, no, bajar el gasto público no, poner el gasto público en lo que es absolutamente ornamental del gasto público. No, lo dije un montón de cosas, el gasto público son los trabajadores, el grueso del gasto público son planes que tienen que ver con inversión, más allá de este gobierno, de cualquiera. Entonces, me parece que es una discusión absolutamente menor y que tiene más que ver con... Echeverri que se tiene que ir, Jorge, cortito. Gracias, Agustín. No se trata de achicar los comensales, sino de agrandar la torta. Acá tiene que crecer la economía. Esto no se arregla achicando el gasto público. Acá se arregla haciendo crecer la economía. Otro tema de la noche importante, los hijos de Cristina Fernández de Kirchner. Pedido de 2 fiscales para que le embarguen bienes. Herederos en problemas. Los fiscales que investigan la causa Otesur pidieron el embargo de los bienes de Máximo y Florencia K. Se trata de 16 inmuebles, un automóvil y 3 participaciones societarias, es decir, todo patrimonio surgido por la sucesión de Néstor y por la transferencia que Cristina hizo recientemente. Resta saber si el juez Ercolini acepta el pedido de Máiquez y Polillita. De esta manera se escribe un nuevo capítulo en esta historia familiar que divide a la sociedad entre quienes piensan que hay una lucha contra la corrupción y quienes sostienen que se trata de una persecución judicial. Piden el embargo de los bienes de Florencia y Máximo Kirchner. El pedido es del fiscal de la causa. Los fiscales federales Gerardo Polillita e Ignacio Máiquez pidieron directamente el embargo preventivo de los bienes de los hijos de la expresidenta Cristina Kirchner. Es en el caso Otesur donde se sospecha de maniobras de lavado de dinero y donde se investiga no solamente a la expresidenta Kirchner, sino también a sus 2 hijos. Ahora habrá que esperar qué es lo que dice el juez Ercolini, Pablo, respecto de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner. Exacto. Desde hace meses se intensificó la persecución a mi familia con una hazaña nunca antes vista. Fuera de que Máximo tenga un hotel y no tenga las cuentas claras, ¿cuál es el problema? ¿Quién no tiene un hotel? Un hotel es un lugar grande, ¿me entendés? No le podés pedir a Maxi que esté al tanto de todo. La empresa que administra este hotel, Alto Calafate, es obviamente la empresa de la familia Kirchner, heredada por Cristina y los hijos. Me hace acordar mucho a una serie, ¿no? Donde una persona amenazaba a otra y le decía, le voy a matar le voy a matar a usted, a su marido, si la abuelita está muerta se la vuelvo a desenterrar. Y bueno, esto es lo que hacen con Néstor. Y Néstor, si está muerto, te lo vuelvo a desenterrar y te lo vuelvo a matar. Ellos tramitaron el juicio sucesorio de Néstor Kirchner allá en la provincia de Santa Cruz, que sin embargo no figura inscripta en el registro, y pese a que no ha sido inscripta, ellos han incorporado los bienes dentro de sus propios patrimonios, ¿no? En el comunicado que salió de los sauces las cosas están más que claras. Creo que sinceramente es un intento de aleccionamiento. Esas son muestras de debilidades políticas. Quieren saldar a través del partido judicial, ¿no? y de gente que obviamente que si no denuncia políticamente no existe, no tiene nada para decir. Clarín plantea que al menos 2 actas de directorio fueron firmadas por Máximo Kirchner, entonces lo que plantea ahora es que Máximo Kirchner tenía también vínculos con Otesur. Pienso en mi hijo, que lo atacan tanto, y claro, ¿cómo no lo van a atacar? Prefieren hijos que hagan otras cosas, no que se dediquen ahora a fundar o a formar organizaciones políticas de jóvenes. Bueno, acá hay un pedido de los fiscales Máiquez y Polillita. Correcto. El juez Ercolini es el que maneja esta causa. Y hay un pedido de embargo sobre un sinfín de propiedades. Todo esto en blanco está. Sí, todo esto en blanco. Todo esto está en blanco. Son como 16 o 18 propiedades que tienen 30. Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Acá lo curioso es que viste que en un momento Cristina decía, nosotros con Lázaro Báez ni nos conocemos, no tenemos nada que ver. Hay uno de los terrenos que comparten, el 25% Máximo, el 25% Florencia y el 50% Austral Construcción. Eso para Cristina que decía que no eran socios. Esto está dentro de la causa Otesur, Pablo, que es tal vez, sí, más allá de dólar futuro, todo lo que hablábamos ayer, la causa que más compromete a Cristina Fernández de Kirchner. Son las empresas de Lázaro alquilando más de 1000 habitaciones correspondientes a Cristina Fernández de Kirchner. La empresa de obra pública que más rutas ligó
a lo largo de los 12 años de Néstor y Cristina, contratando los hoteles de Néstor y Cristina con habitaciones vacías. Esto ya está comprobado. Lavandería que no lavaba ropa, restaurantes que no cocinaba comida. Había momentos sin vuelos al sur por el volcán, ¿te acordás? La erupción de cenizas. Igual los hoteles figuraban como llenos. Es muy curioso. Si vos contabilizás ingresos por lavandería en un mes, 1.000 pesos. Ingresos por telefonía en otro mes, 4.000 pesos. Ingresos por spa, 8.300 pesos. Pero el número final te daba 1 millón de pesos. ¿Por qué no cierra por ningún lado? Los fiscales piden estos embargos? Por una supuesta insolvencia fraudulenta, que es lo que venía denunciando Margarita. De Cristina. De Cristina Fernández de Kirchner. Esta idea de la procesan y lo primero que hace Cristina Fernández de Kirchner es desligarse de los bienes y dárselos a sus 2 hijos, justamente, ¿no? Me voy con Rafael, sí, Claudio. No, pensaba recién, mirá cómo se empiezan a combinar las causas. Sí. Seguimos diciendo, y yo lo sigo sosteniendo, y creo que en eso coincidimos todos, que la causa por la venta de dólar futuro contra Cristina es de las más, si querés, flojitas. La sala 2 de la Cámara Federal... Esperame un segundito porque tenemos un problema con tu audio. Rafael, ¿cómo le va? Muy bien. Un gusto saludarlo. No, al contrario. ¿Cómo está viendo? Porque usted fue uno de los pioneros, uno de los que denunció desde el conocimiento, de la cercanía. Allá algunos decían, no, las causas están un tanto paradas. Y hoy los fiscales, en el caso Otesur, no en el caso de Dólar Futura, vuelven a apretar el acelerador. Sí, quiero decir primero algo vinculado a la causa del dólar futuro, que es no es el tema central, pero me parece que a veces está tan expuesto todo este tema que aparecen derrapes inesperados. Y creo que se equivocó el juez Bonadío, sinceramente creo eso, al obligar a la expresidente a venir a Buenos Aires. A un trámite procesal. Para hacer un trámite procesal que perfectamente el sentido común más básico lo dice, lo podía haber realizado en Río Gallegos, donde hay un juzgado federal y donde hay una delegación de la Policía Federal Argentina, donde ese pequeño cuestionario, que es el informe socioeconómico ambiental, se podría haber realizado. Me parece que es tirar una brasa inútilmente. ¿Y lo de hoy? Pero vayamos al tema. A este pedido de embargo. Vayamos a la cuestión central. En realidad, también aquí hay criterios ya establecidos por la Cámara Federal que le dijo en su momento a los fiscales en la causa del lavado de dinero, la causa de Lázaro Báez, para ponerlo de la obra pública, que tenían que seguir la ruta del dinero, que tenían que ir sobre el dinero, tenían que recuperar el dinero producto de estos hechos que se estaban investigando en el caso de que constituyeran los delitos que parece que los constituyen. Me parece que en ese sentido la actitud de los fiscales es coherente con las decisiones que la Cámara está indicando que se deben tomar. Es imprescindible que se vaya hacia el dinero. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estas causas? Estamos hablando precisamente de unas causas que hicieron que Lázaro Báez se embolsara más de 23.000 millones de pesos en obras públicas que no se terminaron, que parte de ese dinero, y esta es la causa más complicada que hay, como decía Johnny, que es Otesur, hay fortísimos indicios de que los hoteles fueron utilizados para lavar dinero, pero por sobre todas las cosas, a mí me parece que además hay una estrategia judicial que tiene que ver con la desaparición, la certeza que tienen las personas que están siendo investigadas que la impunidad de la que gozaron en su momento se termina. Exacto. Quisiera decir 2 frases más y termino. ¿Cómo no? Yo ya lo he dicho, creo que por acá, la impunidad lleva a una sensación de omnipotencia, y José Abadí, que es un filósofo agudo, sostiene además que de la omnipotencia al ridículo, y yo le agregaría a la desesperación, hay un paso corto. Hay un dato concreto que me parece que es importante que se tome en cuenta, que puede mostrar un cierto nivel de preocupación extrema por parte de la expresidente y de sus abogados en relación al tema, y es el intento que se hizo hace pocos días en el Consejo de la Magistratura para colocar en el Juzgado Federal de Río Gallegos, llevar todo a Santa Cruz. A Jorge Chávez, uno de los militantes que fundó el Frente para la Victoria. Y llevar todo eso hacia allá. Claudio, completa, ahora te escuchamos. Tiene mucha vinculación con lo que dice Flores recién.
porque hay algo que por ahí tenemos que explicar un poquito más, porque a veces descomponemos tanto las cosas que no se entiende el vínculo que tienen. En esta causa, los fiscales Maíquez y Policita con el juez Ercolini están viendo los sauces, cómo es el sistema de lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones, etc. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Cristina Fernández de Kirchner, por no haber aceptado el embargo de 15 millones. 15 millones en la causa Dólar Futuro de Bonadío, lo que hizo fue, me voy a desapoderar, voy a empezar a pasarle bienes a mis hijos, empresas, acciones, terrenos, lo que sea, para que Bonadío no me agarre. De hecho, Bonadío terminó inhibiéndola completamente. Con todo. Y con eso jorobó la otra causa, que es la que estamos hablando hoy, porque le empezaron a aparecer cosas a los hijos que no tenían, entonces empiezan a despertarse fiscales de distintas causas, jueces que no tenían... Y esto te lo congelan. Los jueces no estaban... te congelan. No tenía contra los hijos nada. Exacto. Ahora ya hay un pedido concreto de... Bueno, pero Máximo y Florencia también forman parte del entramado societario. Del entramado societario en el caso de Sur. Entonces, acá lo que se detectó en la auditoría de obra pública, en la auditoría de vialidad, perdón, que hizo Javier Iguacel, es justamente lo que decía recién Flores, que Lázaro Báez fue el principal beneficiario de obra pública en la provincia de Santa Cruz, que los 20 y tantos mil millones de pesos que embolsó, el 50% creo que nos quedamos cortos. El 50% de las obras no se realizaron, con el agravante de que a diciembre de 2015 era el único beneficiario de obra pública que había cobrado prácticamente la totalidad de los anticipos de obra, a diferencia del resto. El resto lo cobraba. Jonathan. Lo que marcaba el Rafa es muy importante porque es la intención del kirchnerismo de llevar todo a Santa Cruz con este ex ministro de Néstor Kirchner cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, cosa que yo creo que no va a prosperar de Santa Cruz, porque la Cámara de Comodoro Rivadavia ya había dicho en 2015 que eso estaba denegado. Yo creo que eso no va a pasar y va a seguir en la justicia federal. Es muy duro, acá yo tengo el dictamen de Policita y Maíquez con respecto a lo que decía Savoy. Los fiscales. Frente a la concurrencia de sólidos indicadores que demuestran la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran, o sea, la guita que tienen, en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia, se impone la necesidad del embargo preventivo. O sea, como tienen tanta plata y la están ocultando, se le están dando a Máximo y a Florencia, hay que embargarlo de manera preventiva, es lo que dicen ellos. Y el problema de las contrataciones en los hoteles va más allá incluso de que la obra, como decía Débora, no se terminó, porque el 50% de la obra de Lázaro Báez no se terminó, es previo. Supuestamente los hoteles eran para alojar a los obreros de Lázaro. Supuestamente. Está totalmente comprobado que los hoteles estaban vacíos, porque los obreros, si querés verlo de la mejor manera, le ponemos toda la onda del mundo, viajaban entre 200 y 600 kilómetros por día. Para dormir. Para llegar a sus hoteles. Por ejemplo, una obra en Río Turbio tenía que viajar un tipo 300 kilómetros hasta Alto Calafate. Otro, obra en Puerto San Julián. Ponele que era muy generoso Lázaro y le pagaba el mejor remis del mundo o un micro. Se lo pasaban viajando. 592 kilómetros por día. Iban y venían todos los días. Por eso 6 horas. Dijeron, para eso no hagamos la obra. Pablo, aparte, digo, también lo que dice Johnny, y es también sentido común, de que Lázaro Báez, me vas a decir, mandaba a los obreros al hotel 5 estrellas. Bueno, era un patrón. La verdad me quiero trabajar, salgo de acá y me voy a trabajar con Lázaro. Hacer 300 kilómetros y vamos para allá. ¿Por qué, Rafa? Ya voy, amiga. ¿Por qué habla usted de desesperación? No, yo lo que creo es que las causas están avanzando. Fiscales, especialmente la actuación de los fiscales, Policitas y Majíquez, al tomar todo esto como un verdadero sistema de corrupción destinado a apropiarse de fondos públicos a través del manejo de fondos del Estado, a través del manejo de la... Ellos hablan de un sistema, exactamente. Precisamente, al tomar esto como un sistema, enderezaron de una manera notable la investigación que permite y que ha permitido ir descubriendo las cosas. Sucede que cuando se empieza a ver que el cerco, que las balas empiezan a picar cerca, aparece una cierta inquietud que es lógico pensarla. Por eso, este intento, quiero decir, resulta muy llamativo, un intento tan burdo además, de querer colocar a un personaje como Jorge Chávez a través del Consejo de la Magistratura en el Juzgado Federal de Río Gallegos y pensar que eso podía prosperar. Porque es una maniobra muy evidente. Tan burda, tan evidente, que se iba a terminar cayendo, porque inmediatamente que pusieron que alguien le fue a sugerir
al representante del kirchnerismo en ese consejo el nombre de Chávez, desde Santa Cruz, específicamente desde Río Gallegos, empezaron a llegar los telefonazos, avisando, diciéndole, guarda a quién se les ocurre que van a poner. Por lo tanto, a mí me parece que acá, digamos, la primera cuestión tiene que ver, o celebrar, digo, esta decisión que toma el juez en relación al embargo, porque la cuestión no es formal, ¿no? Sino si ese listado de bienes que están enumerando son de ellos o son de todos nosotros, ¿no? Es decir, además, el objetivo de esta investigación es dilucidar si los bienes que hoy están transfiriendo justamente son adquiridos a partir del desvío del uso de recursos públicos. Esto, perdón, doctor López, es a partir del 2008 estos bienes, sí, ¿no? OTESUR está tramitando hoy, en conjunto con la denuncia de asociación ilícita que hizo Elisa Carrió y toda la coalición cívica en el año 2008. OTESUR va a ser el tramo de lo que pruebe que esa digamos, sobreprecio en la obra pública, de concentración y cartelización de la obra pública en empresas como la de Lázaro Báez y unas pocas más, a Elmo Biancalani en Chaco y algo más, se devolvía en retorno, digamos. Yo creo que OTESUR termina siendo una prueba más de una asociación ilícita como la denunciada por Carrió y la coalición. Los retornos de por medio. Ya seguimos por mucho más, el tema está abierto, todos los temas del día aquí en Intratable. Ya voy, Rafael, un segundito, porque se viene...